en un niño. Cuando, por ejemplo, una persona o la profesora le dice a la mamá, el niño no ve las letras de la pizarra, se levanta para ver la pizarra. O el adulto, por ejemplo, va manejando y no ve las señales de tránsito, no distingue las señales de tránsito, no distingue las casas bien, las ve borrosas. O una persona que tiene dolores de cabeza, tengo cefalea, tengo dolor de cabeza, debe hacerme chequear mi agudeza visual por si acaso ese es el problema. O una persona que está caminando y no ve las señales de alto, por ejemplo. O aún más todavía, cuando yo tengo, aparentemente mi visión está bien, mi ojo está bien, pero quiero hacerme un chequeo. Entonces, generalmente no vamos a esperar que tengamos algún problema de visión, que estemos viendo mal, que estemos viendo borroso, que no distingamos los objetos para empezar ahí a hacernos una agudeza visual. No importa que el ojo esté bueno. A veces los ojos buenos, uno cree que están buenos y realmente a veces uno está fallando y uno no se da cuenta. Entonces, aunque tengamos los ojos en perfectas condiciones, aparentemente es necesario hacerse un chequeo visual. El chequeo visual debe ser anual, ¿no? Ya. Entonces, ustedes aquí ven a nuestro globito ocular que está enseñando cómo se debe hacer la agudeza visual. Entonces, vamos a la otra diapositiva. Entonces ustedes ven que aquí, cuando ustedes van a la óptica y les van a hacer la agudeza visual, les van a chequear a ver cómo están viendo, generalmente les presentan una cartilla. ¿Ah? ¿No me escuchan nada? ¿No me escuchan? Sí, lo escuchamos, doctora. La compañera se le prendió el micrófono. Ya, es que parece que me dicen que no se me escuchaba. Bueno, entonces les decía, ustedes les ponen una cartilla con unas letras y ustedes tienen que ir leyendo las letras. Esas cartillas que están ahí, que son con letras, se llaman cartillas de Snell. Snell pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos aquí una cartilla donde ustedes tienen que bajar a cerrar. Pero ustedes ven que la letra E no es realmente una letra E, porque la letra E, el bracito del centro es más corto, ¿verdad? Entonces todas estas tienen las dimensiones de los bracitos son iguales todos. Entonces tenemos esta forma donde la E o la mesita o las patitas de esta mesa se están yendo para diferentes direcciones, arriba, a la derecha, a la izquierda, abajo. Bueno. Y también tenemos esta otra que es de dibujitos, donde pueden reconocer el carácter. Cada cosita de esto, cada letra de esto, cada dibujito, cada anillo se llama carácter. Entonces, aquí por ejemplo tenemos una cartilla con caracteres de dibujos, tenemos una cartilla que se llama el anillo de Landol, este carácter de aquí se llama anillos de Landol, donde ustedes van a ver que las aberturas del anillo siempre en diferentes direcciones. Tenemos esta otra con este otro tipo de dibujos y tenemos la de acá, que es la que nosotros generalmente estamos acostumbrados a ver, ¿no? Donde está la letra E, F, P, T o Z, entonces nos hacen leer y nos ven, pues, nos damos cuenta, pues, que es una cartilla con letras. Entonces, generalmente, todas las cartillas de Snell, las más usadas son esta de aquí, esta de acá y la de dibujitos, ¿no? Porque de acuerdo a la persona, si sabe o no sabe leer, si es un niño, si es un adulto, vamos a usar la cartilla que vaya con la edad del paciente. Entonces tenemos todas estas, como les decía, son variaciones de la cartilla de Snell, que es la con la que nosotros vamos a valorar la agudeza visual del lejos. Entonces, nosotros hablamos de agudeza visual. Bueno, ¿qué es la agudeza visual? De repente pensamos, ¿no? Entonces, la agudeza visual es la máxima capacidad que tiene el ojo para ver. Si yo veo mal, pues bueno, esa es mi máxima capacidad de mi ojo para poder ver. Si yo veo excelente, perfecto, esa es la máxima capacidad de mi ojo para poder ver. Entonces, ¿qué hacemos con la agudeza?
objetos, es decir, nosotros vamos a ver con claridad la forma que tiene un objeto, si se me está presentando, si por ejemplo hay un huequito en el mandil, en el pantalón, o tengo el pelo como que está mal cortado, una mecha más larga que otra, o sea, todas esas partes que son capaces de discriminar es lo que es agudeza visual. Entonces siempre la agudeza visual es la máxima capacidad que tiene el ojo para ver, no importa ya, como les repito, si ven mal o ven mejor o ve peor, pero es lo que puede ver el ojito, entonces esa es la máxima capacidad de este ojo. Entonces, todas estas son las cartillas de Snell, que son las cartillas para ver de lejos. Ahora que la quiero mover, no se mueve. Y aquí tenemos otras cartillas, otro tipo de cartillas que tiene caracteres en blanco, ¿ves? Tiene caracteres en blanco sobre un fondo negro. El carácter negro sobre un fondo blanco. Es que cuando uno va a hacer una agudeza visual, la agudeza visual debe hacérsela con cartillas que tengan contraste. No podemos, por ejemplo, poner aquí, en esta cartilla negra, los caracteres en gris, porque no se verían claro. No podemos tampoco acá poner, por ejemplo, una cartilla con los caracteres en gris, porque no es lo mismo que esté la letra con un contraste fuerte, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos determinar cuánto está viendo realmente el paciente. Entonces, estas son algunas formas que también son cartillas de Snell, pero son variaciones. Como les decía, estos son los anillitos de Landor, donde también aquí se puede examinar más que nada a los niños o a las personas que no saben leer. Entonces se le pregunta y se le dice para dónde está la abertura del anillito, ¿sí? Entonces el paciente tiene que identificarlos para abajo, hacia arriba y hacia afuera, hacia adentro, hacia abajo, ¿ve? Entonces en cualquier dirección que uno le muestre, el paciente tiene que, ¿cómo es que se llama? Tiene que indicar, ¿no? Ya ustedes saben que la imagen llega, si tenemos una imagen con un buen contraste, la imagen va a pasar por el eje visual y va a llegar hasta la retina, donde se va a ver con nitidez los detalles en la parte macular, ¿no? ¿Verdad? Estas también son cartillas, pero estas, a diferencia de las otras, que son las cartillas de Snell, estas son las cartillas de Jagger. ¿Qué quiere decir una cartilla de Jagger? Una cartilla de Jagger es una lámina con la que vamos a hacer la lectura de cerca. Entonces, así como nosotros examinamos la visión de lejos, también se examina la visión de cerca, porque ¿qué tal si nosotros solamente estuviéramos viendo de lejos y de cerca? No podríamos insertar una aguja, no podríamos coser, no podríamos leer un libro, porque no tenemos visión de cerca. Entonces, la visión de cerca también se la controla, también se la examina. Entonces, esta se la hace mediante las cartillas de Jagger, que también son de diferentes formas. Tenemos, por ejemplo, otra vez la de las letras, la de las mesitas, que aquí uno le dice al paciente, indíqueme la mesita para dónde está, las patitas de la mesa, acá a identificar los dibujos, y aquí tenemos, fíjense, también con letras y también con dibujitos. ¿Qué es lo que voy a hacer con estas de aquí? Con estas de aquí lo que voy a hacer es que el paciente me lea, más o menos, bueno, unos 33, ya más acá sí dice, pero que me lea y que me pueda identificar los párrafos y todo, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes entre esta y esta, ¿qué le ven de diferente? A pesar de que estamos viendo que son letras y que son párrafos y los otros son dibujos. Aparte de eso, ¿qué es lo que ustedes notan ahí? ¿Qué es lo que ustedes notan ahí? A ver, Ronnie Herrera. ¿Está Ronnie? Sí, doctora, presente. A ver, dime, ¿qué más o menos tú le ves ahí en esa cartilla? ¿Qué de diferente? No estoy hablando de los dibujitos ni de los párrafos, sino ¿qué es lo que tú ves? El tamaño en la de letras es constante. Sí, en el tamaño. El tamaño, aquí ustedes van a ver que el tamaño de aquí es pequeñito y se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta llegar a ser más grande. Acá en cambio es diferente, es más grande y se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta estar más pequeñito. ¿Por qué es esto? Este de acá es una cartilla de Jagger para las personas que saben leer. Esta de aquí es una cartilla de Jagger para las personas que no saben leer. Normalmente el problema de visión de cerca
es de las personas mayores, no es de los niños. Entonces, esta cartilla, cuando se le va a hacer leer a una persona, se le dice empiece por este párrafo, porque como es tan chiquito, entonces se supone que debería de ver. Entonces el paciente comienza a leer el primer párrafo sin problemas con el uno y el otro ojo, y entonces nosotros decimos que tiene una visión Jagger, J, o por ejemplo ya les digo J1 porque es el primer párrafo que leímos, o de repente el paciente no ve estas finitas y dice, no, yo no veo eso, está muy chiquito, yo veo mejor aquí. Entonces, si comienza a leer este párrafo de acá, nosotros contamos 1, 2, 3, 4. Ese paciente tiene Jagger 4. Si está viendo estas letras grandes y debería de ver estas de acá, quiere decir que ese paciente necesita lentes. Entonces, en este de acá, donde los caracteres son grandes, ¿por qué va a hacer esto? Porque una persona que no sabe leer, no le vamos a poner una cosa pequeñita que no quiere ser un poco de bolitas, hay que ver. No, el paciente tiene que identificar el carácter que uno le enseña. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, uno le dice, ¿qué es eso? Yo no le voy a decir, el paciente me dice, ¿qué es eso? Entonces el paciente me dice, o lo vemos acá más grandecito, ¿ve? Me dice el paciente, me dice, doctora, eso es, creo que es una piscina con unos niños. Y yo lo doy por valedero, porque así lo identifica. Y otro me va a decir, doctora, para mí esa es una torta con... ¿Qué es esto? Va a decir una mano, ¿qué cosa es esto? Es un pajarito, le vamos a decir, ¿qué es esto de acá? Va a decir, es un teléfono y está bien. O sea, yo tengo que saber con qué, cómo identifica cada una de estas cosas. Entonces, ¿para qué? Porque una vez que ya me identificó la manito, el pollito, el caballo, el teléfono o el vestido, el carrito, todos estos mismos caracteres se van a volver a repetir entre estas líneas. Yo le digo al paciente, a ver, ¿qué cosa es esto? Entonces me dice, es el vestidito. Perfecto, es el vestidito. Y le digo, por acá otro. Y le digo, ¿qué es este de acá? Es la torta. Es la tortita, chévere. Entonces está bien. Entonces ese paciente yo voy a contar, claro, que donde está, ay Dios mío. Yo creo que tienen que unirse a la hora que es, porque si no esto molesta. Entonces, miren, yo ya no voy a decir que esto es J1, no es J1, esto es J7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cuando ya me lee estas pequeñitas, ya me identifica estos caracteres de acá, si me los identifica 2, 3 o 4 caracteres que le estoy enseñando, y el paciente me los ve, entonces quiere decir que tiene J1, y si solamente me identifica estas de acá, y las demás dicen, no, acá no, como que no veo, entonces vamos a decir que J7, J7, este, necesitan de lentes también para poder corregirlo. Para visión próxima, para examinar la visión de cerca, se llaman cartillas de Jagger. Entonces las vamos a nosotros decir J1, J2, J3, J4, ¿ya? Tenemos ahora cómo es esto de la agudeza visual. Yo veo que son letras y bueno, hay letras y la letra primerita es la más grande y luego se van haciendo más pequeñas. Y realmente las letras son del mismo porte, pero están considerados a diferentes dibujo o una letra, lo que sea, yo lo voy a ver grande, pero si me voy alejando, la letra se va haciendo más pequeña. Por eso es que les digo, la letra es del mismo, está hecho para un ángulo de 5 minutos, como ustedes están viendo aquí en este gráfico. Aquí está el ojo y este es un ángulo que va a formar 5 minutos para cada letra, Entonces, claro, si estoy cerca, veré la letra grande a 5 minutos. Si me voy alejando más, se van viendo las letras que están en la cartilla de más abajo, ¿no? Entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta cartilla?
más usada, de los tipos más usados, y ustedes se van a dar cuenta que aquí tenemos las letras, como les decía yo, que van decreciendo, la más grande, más pequeña, se va haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, ¿verdad? Y está un quebrado, ¿verdad? Donde el numerador siempre va a ser la misma, el mismo número, no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque esto quiere decir que es la distancia estándar donde la persona o el paciente va a estar ubicado. Entonces, y la lámina va a estar ahí, yo voy a estar ubicado frente a esa lámina a 20 pies o lo que es lo mismo 6 metros. O sea que el lugar donde a mí me van a examinar tiene que tener 6 metros o tiene que tener 20 pies. Claro que varía de acuerdo al tipo de cartilla que usemos. Hay diferentes tipos de cartilla, hay estas de cartillas de cartón, hay otras cartillas que se iluminan, hay proyectores, entonces de todo eso va a depender la distancia, pero si usamos la cartilla vamos a tener que tener una habitación grande que tenga los 6 metros o los 20 pies para poder ahí que se ubique el paciente y entonces poderle hacer su chequeo de la agudeza visual. Entonces, lo normal es que yo vea la línea 8, la fila 8. Entre el verde y el rojo se lo considera normal para las personas que van avanzando un poquito más de edad, ¿verdad? Pero normalmente una persona joven como ustedes, un niño, debe leer esta fila de acá, 20-20. Quiere decir que, por ejemplo, ustedes van a ver que el denominador sí cambia, el denominador es diferente, va cambiando, pero el numerador nunca, porque el numerador siempre va a ser. Entonces, por ejemplo, que un ojo normal debería ver esa escala o esa fila. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, estoy sentada, ¿verdad? Yo estoy sentada los 20 pies. Como yo veo normal, tengo mi visión buena, yo voy a leer la fila 8. Entonces yo leo la fila 8, quiere decir que a la distancia que es normal, mi ojo normal ve lo que debe de ver. Por ejemplo, una persona va a ver, déjame ver que aquí ya se me cambió algo. Dice, para la visión a distancia, 20-20 representa la visión normal, que una persona puede ver a lo que un ojo normal debe ver a esa distancia, a 20-20, porque yo estoy a 20 pies, debo ver esa escala que significa el 20 denominador. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros no vemos, comenzamos a hacer el examen al paciente y entonces resulta que solamente me llega hasta aquí, dice T o Z y dice, ay, ahí sí está un poquito borroso, no lo veo tan clarito, más clarito veo la de arriba. Entonces, si yo, ese ojito, ese ojo me ve, esta fila no, esto, que por ejemplo, una persona tiene que acercarse a 20 pies para distinguir lo que debería de ver a 70. Entonces, si yo tengo un ojo normal y yo estoy viendo 20-20, porque esa es la distancia a la que yo estoy sometida y esa es la distancia que yo debo de ver. Si yo estoy puesta, ubicada a 20 pies y solamente veo la fila 3, el 20-70, quiere decir que yo, que tengo mi visión normal, para solamente ver esta fila, la fila 3, para solamente ver la fila 3, yo debo de estar a 70 pies de distancia, más atrás. Y ahí me quedo viendo solamente esta de acá. Porque a 20-20, yo digo, cerquita, a 20 pies, yo debo de ver la fila 8, que es el 20-20. Pero si yo no veo la fila 8, veo la fila 3, una persona que ya tiene problemas de la refracción, defectos de la refracción o tiene que usar lentes, entonces, ¿por qué? Porque está viendo lo que debería de ver acá, no la puede ver y está viendo esto. Entonces, en un ojo normal, para que solamente vea esta fila, debe estar ubicado a 70 pies. Pero no es a 70 pies donde tenemos que ubicar, siempre va a ser a 20, ¿no? ¿Verdad? A ver, aquí dice, 20-40 significa que la persona tiene que acercarse a 20 pies para distinguir lo que debería ver a 40 pies. O sea, si yo tengo problemas, tengo que estar más cerquita para de ahí poder ver
digamos que el 20-40 que esta fila de aquí. Pero no es así, un ojo normal, vuelvo a repetir, debe de ver a la distancia la distancia que esté ubicada la cartilla, debe ver la fila 8, que es el 20-20. Si yo veo solamente esta fila, el 20-40, hasta ahí llega mi visión, quiere decir que yo que soy el paciente, que tengo ese problema, estoy acercándome a 20 pies para ver lo que un ojo normal lo debe ver a 40. ¿Están bien? ¿Sí me entendieron? Ya. Sí, doctora. Eso significan los quebrados. Por eso los quebrados son diferentes, ¿ves? De acuerdo a las distancias en las que el paciente ve, a la visión que el paciente tiene. Dice, la letra o figura superior debe ser identificada por el ojo normal, esta grandotota, por el ojo normal a una distancia de 20 pies. Igual sé con las líneas de abajo, ¿ya? Déjenme cambiar ahora. Ahí se cambió. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la agudeza visual? ¿Cómo se chequea la agudeza visual? Entonces, muchos de ustedes habrán ido a una óptica y, bueno, los optometristas que salieron de nuestra universidad, los profesionales en optometría saben cómo hacerlo. Cuando a veces vamos a una óptica que de repente la persona que está ahí no es un profesional y aprendió, como quien dice, porque de repente yo era vendedora en la óptica tal, y entonces yo aprendí, yo miraba, veía y aprendí. Ustedes saben que las personas a veces, cuando están ahí, están años y mucho tiempo y viendo hacer algo, uno aprende por ver, aunque sea viendo, ¿no? Entonces a veces eso pasa y los vendedores dicen, no, pues yo veo que aquí me hago la plata, mejor me pongo yo una óptica, y comienzan a hacer lo que hacía el profesional de repente. Y entonces a veces no hacen como debe ser la agudeza visual, no la realizan, sino que la realizan como ellos creen, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una agudeza visual, la persona que se va a hacer chequear su visión debe estar sentado, debe estar cómodo, ¿no? De pie es un poquito incómodo, debe estar sentado cómodamente el paciente, y va Doctora, ajá. Disculpe que la interrumpa, es que tengo un problema con mi computadora y no se me cambia la pantalla, entonces quiero ver si puedo salir e iniciar sesión en otro dispositivo para que me Ya, acepte. está bien. Ya, listo, gracias. Les decía entonces que el paciente debe estar cómodo, sentadito, cómodo ahí, y entonces siempre vamos a tapar primero el ojo izquierdo. El ojo derecho siempre se examina. Entonces, pues nosotros vamos a hacer una biomicroscopía con un aparatito con el que vemos los ojos. Vamos a hacer un fondo de ojo, vamos a hacer un chequeo de la agudeza visual, vamos a tomarle la presión al ojo, vamos a hacer una campimetría. Siempre el primer ojo en examinar es el ojo derecho. Eso es un procedimiento universal. Todo mundo chequeamos primero el ojo derecho. Pero no tiene una especificación en sí porque es el ojo derecho, o sea, es porque es una norma específica. Es una norma. Ahora, sí, siempre el ojito derecho. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros recibimos algún informe de algún otro oftalmólogo que tal vez se puso, tuvo como paciente esa persona y manda un informe, a veces suele olvidarse de poner ojo derecho o izquierdo, no importa, ya nosotros sabemos que el primer ojo descrito siempre será el ojo derecho, el otro será el ojo izquierdo. Entonces, es como una norma, así como dice, es una norma. Ya uno, siempre, en todo. ¿Cuándo vamos a hacer todo lo contrario? ¿Cuándo vamos a tapar el ojo derecho primero y no el ojo izquierdo? Cuando el paciente nos va a la consulta y ya nos dice, doctora, yo no veo con mi ojo izquierdo, yo mejor veo con el ojo derecho. Entonces, si yo le tapo el ojo izquierdo, que es el que no está viendo, y lo hago leer con el ojito derecho, me va a identificar muy bien todo. Pero cuando yo ya le digo, a ver, voy a tapar ahora el otro ojito para ver, entonces ya tiene aquí las letras que él vio. Entonces yo no le estoy haciendo una buena valoración. ¿Qué es lo que debo de hacer aquí en estos casos cuando ya el paciente me dice que no ve bien con su ojito izquierdo? Tengo que tapar el ojo derecho ahí. ¿Para qué? Para yo descubrir cuánto tiene de dificultad el ojo izquierdo para ver. ¿Ya?
Entonces, tapamos siempre, entonces tapar el ojito izquierdo para que leer con el ojito derecho. Y una cosa importante, siempre hay que preguntarle al paciente si sabe o no sabe leer. De entrada, ningún paciente te va a decir, yo no sé leer. No te lo va a decir. Porque primero, a veces hay personas que ya son adultas y les da vergüenza, entonces no lo dicen. Entonces, uno le va a hacer la agudeza visual, resulta que en vez de decir E, F, P, te dice y viste, se está leyendo bien. Que le atinó. Creo que es una T, y tú le sigues señalando y te dice una M, y chuta, le está fregado, no ves nada. No es que no ve, lo que pasa es que él está diciendo lo que se le ocurre que puede ser, pero realmente no estamos examinando bien, porque el paciente, cuando ya nos acercamos y el paciente nos dice, no sé leer, entonces, le atinó a la letra E porque le atinó, pero no porque realmente la estaba viendo. Entonces, y siempre lo primerito que hay que preguntarle, a veces ustedes dirán, bueno, no se le puede preguntar, yo voy a preguntarle más o menos uno que yo vea así como que un montubito, un pobrecito, nada que ver. A veces hay gente que ustedes las ven muy bien arregladas, muy bien maquilladas, muy bien vestidas y no saben leer. Entonces a todo mundo se le pregunta, no es nada malo, pero hay que preguntarle a todo mundo. Entonces, una vez que tapamos, por ejemplo, el ojito izquierdo, le vamos a hacer leer las letras del octotipo, ¿no? O los caracteres del octotipo, entonces el paciente tiene que ir identificando las letras. Entonces, como ya trabajamos ya tapamos el ojito izquierdo para que sea el ojo derecho el que vea, ahora vamos a tapar el ojo derecho para para examinar el ojito izquierdo. Cuando uno va a la óptica, siempre tiene que medirse la agudeza visual sin los lentes y luego que le hayan hecho el examen visual sin los lentes. Ahora ponemos los lentes. ¿Cuál es el objetivo de esto? De que a veces, por ejemplo, una persona que va a la óptica, se supone que va porque quiere cambiar los lentes, porque cree que ya no está viendo bien o porque de repente está doliéndole la cabeza. O tal vez dices, yo veo bien, pero me está doliendo la cabeza. Puede ser que ya los lentes los necesite cambiar. Entonces, uno tiene que ponerse los lentecitos y entonces resulta que con los lentes ve perfecto, 20-20 ojo por ojo, entonces no tiene necesidad de cambio. No tiene necesidad de cambio para el oftalmólogo que no vende lentes, pero para el optometrista que vende lentes sí tiene que cambiarlos. Entonces, ¿me entienden? Entonces, como que un poquito la diferencia, ¿no? Ustedes saben que a nivel de ópticas es como comercio, vende lentes, y entonces todo paciente que sale de una óptica debe ir con lentes, aunque sea de 0.25, pero tiene que salir con lentes, tiene que ir comprando, porque eso ellos viven del comercio. Entonces, pero generalmente las ópticas no te toman con los lentes otra vez, salvo que le estén dando dificultad para poder hacer el chequeo, para medir la visión, entonces está dándole muchos problemas, entonces ponen los lentes para ver si el problema no es de la persona que lo está haciendo, que no la puede corregir y que con los lentes ve mejor, o definitivamente darse cuenta que con la medida que le está poniendo y con los lentes que tiene la del paciente es lo mismo, no solucionamos el problema. Entonces, siempre la visión debe ser ojo por ojo y hacer la agudeza visual sin los lentes y luego con los lentes. Así es como nosotros vamos a hacer la agudeza visual de lejos. Claro que hay ciertas pautas también, ¿no? Que ya las vamos a ir viendo. Por ejemplo, bueno, entonces aquí tenemos que se debe anotar la letra más pequeña que la persona, el paciente, puede leer con cada ojo por separado. Entonces aquí tenemos, mire, aquí está el doctor que está examinándolo al niñito y estamos trabajando con las letras E o las mesitas. Entonces el niño, mire, le está señalando esta letrita, esta mesita de aquí, y le está preguntando dónde están las patitas y el niño con su mano pone en dirección a dónde están las patitas, ¿ves? Es una forma también de examinar. Entonces, por ejemplo, acá decíamos que anotamos la letra más pequeña. Es decir, que si yo veo hasta aquí, yo voy a anotar agudeza visual, que es AB, ojo derecho, por ejemplo, 20-50, porque hasta aquí me leyó. No es que voy a poner acá cuando me está diciendo F, E, O, P, no, que no me está leyendo bien.
donde me leyó bien es la fila 4, que me dice LPD. Entonces yo voy a poner agudeza visual, generalmente en siglas, ¿no? A, B, ojo derecho, OD, 20-50, que eso es lo que él me leyó en esta fila. Si con el otro ojito me lee acá, yo pongo agudeza visual OI 20-25, ¿ya? Entonces, nosotros podemos examinar de esta manera y ustedes han visto que estamos viendo, haciendo leer letras, pero no quiere decir que si no lee la letra grande, ahí qué hacemos, no podemos hacer nada, ya no hay manera de examinar al paciente, ya le decimos es ciego porque no ve la letra grandota y no es así. Porque vuelvo a repetir, ese paciente que solamente vio la letra E es la máxima capacidad que tiene ese ojo para ver. Entonces nosotros seguimos examinando agudeza visual más fina ya. Y entonces vamos a hacer, ahora, sí, ya por ejemplo esta persona no ve la letra grandota, no ve la letra grande, entonces comenzamos ya a decirle que cuente los dedos. Nos va a contar los dedos de la mano, que nos cuente los dedos de la mano. Entonces, por ejemplo, yo ya estoy ubicada, ya ve que la letra E no me la leyó, me dijo, no veo, doctor, esa letra, no sé qué letra es. Entonces yo le digo, bueno, ahora usted me va a contar mis dedos de la mano, cuántos dedos yo le estoy enseñando. Entonces siempre el paciente tiene que estar bien cubierto el un ojo para tratar de ir identificando con el ojo que está destapado. Entonces yo le hago, por ejemplo, le hago así, ¿cuántos dedos me está enseñando? Entonces me dice 3. Ahí ¿cuántos? Me dice 2. Entonces yo está bien, hasta ahí me quedo. Pero si el paciente me dice, por ejemplo, 2, doctora, y yo le enseño acá y me dice 3, no, ahí no me está leyendo bien, entonces yo me tengo que acercar 1 metro más. Cada vez me voy acercando 1 metro más, hasta que me logre identificar los dedos, la cantidad de dedos que le estoy enseñando. Y a veces es necesario hacerlo 50 centímetros. Y nunca uno hace, por ejemplo, esto, porque aquí tiende a confundir al paciente. Entonces, la forma en que debe de señalarle, indicarle los dedos al paciente es así, ¿ves? ¿No ves que aquí no te topas con nada? Entonces, no hay problema de que el paciente confunda. Generalmente, en la mayoría de los gráficos, de los dibujos, y ya te los voy a enseñar, salen enseñando así, no, así. Entonces, no es la forma realmente, porque cualquiera se puede confundir con esta parte de acá, ¿no? Entonces, si ya vemos que el paciente no me pudo contar los dedos de la mano, me le acerco y me dice, no, doctora, no veo. Entonces yo comienzo a mover mi mano. Muevo la mano o le hago esto. Entonces, sin hacerle ningún ruido, nada, y le pregunto, ¿ve algo? ¿Algo está pasando delante de su ojo? Entonces me puede decir, no, doctora, o me puede decir, sí, su mano se mueve, su mano se está moviendo. Entonces yo pongo MM, que es movimiento mano. Entonces, si ya después de que el movimiento humano no me lo identificó, me dijo, no, doctora, no veo, entonces yo sigo buscando más. Entonces yo le cojo una linternita y le pongo y le presento una luz. Y el paciente me va a decir si logra ver la luz, me va a decir, sí, doctor, está clarito. Y si yo apago la luz, pero claro, no le voy a decir voy a apagar la luz, sino que simplemente yo la apago y él le va a decir no, ¿y qué ve ahí? No, se oscureció. Entonces yo ya sé que me está viendo la luz. Ahora, como yo tengo que ver la finura de la agudeza visual, lo más fino no es que él me vea que la luz se apaga, que la luz se prenda. Yo lo que quiero saber es si él está viendo para poder saber si hay un poquito antes de la percepción luz, está lo que es proyección luz. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo una vez que ya me dijo, sí veo como que está más clarito, más oscuro, cojo mi linterna y se la pongo en la parte de arriba y yo le voy a preguntar, quiero que me diga de dónde viene la luz. Yo le pongo y usted me dice si está arriba, abajo, derecha o izquierda. Entonces, ya yo le prendo y me dice, arriba, doctora, y acá está para el lado de acá, y está abajo. Entonces quiere decir que él me proyecta y me percibe la luz, que es mucho mejor que solamente percibir la luz, sin identificar de dónde viene, ¿no? Entonces ya, claro, que ya cuando estamos hablando de movimiento humano, de percepción de luz, ya es una visión bastante mala, es lo que se llama una baja visión y podemos etiquetarlo como un paciente con déficit visual, ¿cómo les llaman ahora que está muy de moda esto? La discapacidad visual, una discapacidad visual
y pues ahí la persona ya en muchos de los casos también se los considera ciego. Entonces imagínense ustedes que uno de estos señores de aquí que tiene una discapacidad visual de 80%, ni él mismo se lo cree. ¿Cómo va a ser de 80% y anda muy campante? Entonces, fíjense ustedes, realmente una discapacidad visual de un 80% es una persona que prácticamente no ve, prácticamente tiene que andar con alguien o tiene que andar con un bastón para poderse guiar, porque su visión no es buena. Doctora, una pregunta. ¿Cómo se detecta que alguien puede estar falsificando los síntomas de no tener visión? ¿Cómo? Doctora, ¿cómo se puede notar o dar cuenta de una persona que está siendo falso con sus testimonios de que no ve? Es muy fácil, pero tú sabes que esto de las discapacidades que han estado haciendo ahí hubo dinero, ¿no? Pero es muy fácil. Por ejemplo, yo no veo bien, yo no puedo ver. ¿Qué es lo que tú le haces? Tú estás conversando y le tratas de hincar, como que le vas a hincar el ojo. ¿Qué hace el ojo normalmente cuando te hacen así? ¿Qué haces? Se cierra. Ajá, cierras los párpados. Entonces, si tú eres ciego, por más que te hagan así, ¿qué vas a cerrar si tú no te estás dando cuenta? Pero ya el hecho de hacerte así, aunque sea con un algodoncito, hacerte así, ya, sabes que te está engañando. Es a veces, fíjense que esto es a veces hasta psicológico. Hay personas que, y yo les cuento algo que me pasó cuando yo era residente. Cuando yo era residente, llegó un señor, parece que era del campo, llegó con la esposa, no sé, una señora joven, una muchacha joven. Y él era mayorcito, debe haber sido un hacendado con dinero, donde la otra estaba allí con él. Y entonces me llega, yo era residente, entonces me llegó y como que una tarde ya no había nada, quien tenía que atender era yo. Entonces me llega y me trae, la señora me lo trae, me dice, doctora, es que de un momento a otro perdió la visión y se quedó ciego. Pero ¿cómo así? Yo comienzo a examinarlo y todo le veía bien, todo está bien, este hombre, ¿cómo va a estar ciego? Le digo, me dice, doctora, no veo. Entonces la mujer lo cargaba así, como cieguito. Entonces yo le digo, señora, ya me olió mal esto, ¿no? Le digo, señora, váyase a verme unas gotitas a la farmacia. Entonces mi oftalmología en el Seguro Social está en el 3er piso, tenía que bajar hasta la planta baja y caminar como 3 cuadras para llegar a la farmacia del hospital. Entonces le digo, vaya a la farmacia y me trae estas gotas que las necesito, se las voy a poner al paciente. Entonces, cuando yo estaba conversando con él, yo le digo, pero, oiga, yo a usted no le veo que tiene nada malo, yo sus ojos se los veo bien, su nervio está bien, todo está bien, no entiendo por qué no ve. Entonces, no sé, dice, doctora, de un momento a otro me quedé ciego. Chuta, le dice que vamos a tener un buen problema, le digo. Yo siempre me bromeo con los pacientes, será una de las cosas por las que mis pacientes me quieren mucho. Entonces, yo le digo, oiga, y su esposa es joven. ¿Y qué tal si su esposa se consigue un novio por ahí y delante suyo se besan, se abrazan y usted ahí que no va a ver nada? ¡Qué horror! Chuta, va a tener siquiera peor que un venado ahí. Pero yo no sé qué puedo hacer. Cuando de repente dice, uy, doctora, ya como que estoy aclarándome la visión. Yo ya sabía que era psicológicamente estaba haciéndola para que la otra le tenga pena. Porque yo parece que como que ella sí andaba con alguien y como que él se dio cuenta. Entonces esa fue la causa por la que él dijo, me quedé ciego, porque tal vez él psicológicamente sí se quedó ciego, sí no veía. Entonces cuando ya la conversé, las enfermeras se reían porque dice, ya después cuando ya llegó la señora, dice, ya ahora sí ya te veo, y si ya te veo un poco más claro, estoy viendo claro. Claro, pues si ya se le quitó, ya cuando dijo, no, esta doctora me está diciendo la verdad, esta me va, como yo no veo de la verdad que no voy a poder ver, y entonces me va a poner los cachos ahí delante mío, no. Y entonces fue campante el señor, fíjate tú, es una forma. Hay otros pacientes que te dicen, por ejemplo, no veo, ¿por qué? Porque a nivel de Seguro Social quieren jubilarse por invalidez. Y también me tocó uno que, chuta, le estaba todo bien, pero no sé qué pasaba. Y le hago como que le voy a hincar el ojo, me cerró los párpados, chuta, este hombre no está ciego, nada, pero yo le decía a los tratantes, chútale, le decía a mis colegas, le decía, por decirle, Araceli, no sé qué le pasa a este paciente, yo no le veo nada, Dios mío, no sé si me está escapando, yo recién estoy empezando, entonces no sé si se me escapa. Entonces el señor parece que llegaba a la consulta, llegaba ciego, así que no podía ver, sosteniéndose con un bastoncito. Cuando alguna vez yo mismo
pasé pasaba por el correo y lo veo al señor caminando muy campante caminando como que sin nada. Lo cogimos. Era mentira, era porque quería él jubilarse por invalidez. Entonces ya lo descubrimos y como ya lo teníamos, yo ya tenía la espinita de que le trato de hincar y él me reaccionó, dije, no, esta es mentira. Y entonces a la final lo descubrimos. Pero así pasa. Así suele pasar. A veces la mente es tan poderosa que la mente te puede dejar, como quien dice, ciego, pero no está ciego. Entonces, mira, aquí estoy enseñando lo que les decía. Fíjate cómo está con esta viejita que le está haciendo contar los dedos, pero como decía, así hacemos visión cuenta dedos a medio, 1, 2, 3, 4 metros. Y entonces él está haciendo que cuente los dedos, pero aquí está el problema. Fíjate que como cierra, entonces no se puede hacer así. Esto se lo hace al revés porque aquí no hay nada que entorpezca mi recorrido visual. ¿Ve? Entonces es del otro lado que tenemos que enseñarle los dedos. Entonces hacemos también visión bultos o movimiento manos que ya hablamos. Y también está acá donde está el examinador proyectándole una luz para ver si el paciente puede ver, ¿ves? Entonces es otra de las formas de ir examinando visión. A ver. Entonces, y esto les traje para que ustedes se dieran cuenta. A veces cuando hay personas que son pero realmente tan con mala visión, muy mala visión, que le está diciendo al examinador, ¿qué letra es la que le estoy señalando con el dedo? Ella debería decir la L, y dice, ¿cuál dedo? O sea que ni el dedo lo ve. Fíjate cómo está tan ciega, y mira cómo hace los párpados, ¿ves? Los entrecierra para poder ver, y aún así no ve qué letra, no le ve ni el dedo a la persona, ¿ves? Así suele pasar. Ahora, bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre visión lejana, porque entramos ya a lo que es visión de cerca. Doctora, yo le tengo una preguntita. ¿A qué distancia se tienen que poner así los dedos para contar? No, tú vas de lejos primero. Recuerda que estamos ubicados a 20 pies o 6 metros, ¿verdad? Entonces tú desde los 6 metros ya vas comenzando a señalar, a ir identificando los dedos. Si no te identifica, no te cuenta, entonces tú te vas acercando cada vez 1 metro más, 1 metro más, 1 metro más, hasta que llegas prácticamente aquí cerquita, 50 centímetros, metro por metro. Entonces, si por ejemplo cuando teníamos los 5 metros, me contó, yo pongo cuentadedos a 5 metros. Si resulta que cuando estoy a 1 metro, es ahí cuando me cuenta los dedos, entonces yo pongo agudeza visual del ojo derecho, cuenta dedos a 1 metro, por ejemplo, pero es desde lo más lejos y me voy acercando. Y entonces ahí yo etiqueto hasta donde me ve la persona, ¿no? Y de igual manera es con el movimiento de la mano, la distancia. No, porque vamos viendo la agudeza visual más fina, y la agudeza visual más fina es los dedos. Pero si tú ya ves que no te cuentan los dedos y que vamos acercándonos, ya no te puedes ir con la mano para atrás porque no te va a ver. Entonces, si ya estamos aquí, ya le hicimos contar los dedos aquí, no me contó los dedos aquí tan cerquita, 50 centímetros, entonces ya no me queda más que hacer lo otro. O sea que cada vez nosotros vamos a ir escalando, visión más fina hasta ver hasta dónde podamos ir viendo el paciente. Es lo mismo que si hacemos con la luz. La luz es cuando yo ya estoy cerca. ¿Por qué? Porque el cuenta dedos no me vio de cerca, el movimiento mano, quiero ver si me lo ve a esa distancia y de ahí viene todo. Porque ya más acá, ya más cerquita el ojo, ya no hay. Entonces no se puede. Entonces es así, ¿ya? Ajá. Entonces vamos ahora a la agudeza visual de lejos. La agudeza visual de lejos, ¿cómo nos lo vamos a notar? Cuando ustedes ven al papá, a la mamá, a los abuelitos, que de repente, por ejemplo, ya no pueden insertar una aguja y llaman a alguien. Fulanito, insértame la aguja que no puedo. O se ponen cerca de la ventana para tratar de insertar la aguja. O quieren ver el celular y el celular en vez de ponerlo donde debe estar, lo alejan y ahí comienzan a ver y cada vez se van alejando más. Entonces, eso ya es un problema de visión próxima. En otras palabras, vamos envejeciendo. Nuestro cuerpo ya va envejeciendo y ya vamos cambiando también la forma de leer de cerca, ya se va perdiendo porque nuestro cristalino y nuestros ligamentos ya se cansaron de trabajar, entonces ya no van a trabajar igual, ¿no? Entonces les va a pasar a todos ustedes en algún momento van a llegar a tener que usar los lentes como yo los estoy usando, porque pues es normal, es como que yo le digo al paciente, es como que nos salen canas, nos arrugamos, pues entonces es normal, es propio de la edad, de que vamos envejeciendo, es señal de que vamos envejeciendo. Entonces,
Ya ustedes saben que nosotros hacemos la agudeza visual utilizando la cartilla de Jagger, que es la cartilla de visión próxima. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dice, tenemos que tener lógicamente una cartilla de visión próxima, no le vamos a traer un periódico o le vamos a hacer leer el cartón de un medicamento, por ejemplo, no, tiene que ser con lo que tiene que ser. Entonces tenemos con la cartilla de Jagger, que es la de visión próxima, y vamos a ubicar a la persona en relación a la cartilla a una distancia de unos 33 a 40 centímetros. O sea, fíjense que la de lejos teníamos que hacerlo a 6 metros o 20 pies. En cambio que con la de cerca es justamente entre 30 a 40 centímetros. Es decir, como cuando uno lee normalmente. Es la distancia a la que nosotros tenemos que hacer leer a la persona. Entonces dice la cartilla de Jagger, que ustedes ya saben que es la que se usa para visión de cerca, se coloca a los 33 centímetros y consiste en una tabla de un grupo de textos que ya estamos aquí, que tienen diferentes tamaños, ¿no? Y según el tamaño del grupo de letras que pueda leer el paciente, vamos a llamarlo J, ya les dije J1, J2, J3, J4, J5, o de repente no ve ni siquiera la J7. Es decir, que no hay escala, no ve escala. Entonces, realizar la evaluación individual de cada uno de los ojos, tapando el ojo no examinado, sin cerrado, ni ejercer presión sobre el mismo. O sea que miren, nosotros le cogemos la cartilla, como que ustedes van a leer un libro, se lo ponemos ahí, le decimos al paciente lea, comienza a leer. El momento en que comienza a leer, yo comienzo, y él está leyendo, sigue leyendo, y yo le tapo un ojo. Y tiene que continuar, no es que va a empezar otra vez, no, continúe lo que está leyendo, y yo me doy cuenta si está bien. Luego le tapo el otro ojo, y tiene que continuar, no es que se regrese otra vez, porque entonces, claro, ya se sabe qué es lo que dice ahí, entonces no es una buena evaluación. El paciente tiene que seguir, tiene que continuar leyendo, y no regresarse para darnos cuenta cuánto es lo que el paciente ve, hasta dónde ve. De repente, les digo, no puede ver ninguna de las escalas, entonces se pone no escala. Entonces, aquí tenemos cómo hacemos la agudeza visual de cerca. Miren, aquí está una señora con el examinador, le está enseñando una cartilla para cerca. Esta se llama de Rosenbauer, pero es una cartilla como de Jagger, pero es modificada, es otra cosa. Entonces, la persona que la creó toma el nombre de él, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, que es la de números. Entonces, tienen números desde lo más grande hasta lo más pequeño. Se supone que ella no sabe leer. Entonces, y acá hace lo mismo, sin lentes y con los lentes. Porque sin lentes, yo sé que no ve, pero si se pone los lentes, ella debe de ver. Y si no ve, algo está pasando allá atrás, en la retina. Entonces, aún con los lentes, ve lo mismo que ve sin lentes, no está bien. O por ejemplo, con los lentes no me identifica las figuras más pequeñitas, entonces quiere decir que ese paciente hay que cambiar los lentes. Lo mismo hacemos cuando la persona sabe leer. Cogemos una cartillita de Jagger, más o menos a la distancia que ustedes ya saben, y la paciente debe de leer, pero como está sin lentes, tal vez no pueda leer las letras más pequeñitas y tal vez lea la letra más grande. Acá ya con los lentecitos, de repente, ahora sí comenzó a leer las letras más pequeñas y entonces estamos bien, estamos sin problema, ¿no? Entonces hay para todos, los que no saben leer y las personas que sí, que leen, ¿verdad? Ahora miren, hacer la agudeza visual, no es que vamos a hacer una agudeza visual como se nos ocurre, o de repente cogemos al paciente plac, lo sentamos y le decimos, a ver, lea. No sé, tal vez ustedes habrán escuchado las personas que saben andar en la calle y con su maletita y una cartilla de la de Snell, y les dicen, les tocan la puerta y dicen, quiere que le tome la visión, yo mido visión, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, comienzan al pobre pato paciente que está en su casa, que no tiene las condiciones necesarias que debe de tener un lugar donde te van a examinar los ojos, y entonces comienzan a medirlo. Y quién sabe si sabe medir. Todas esas personas que salen a la calle a ofrecerse para medir los lentes y vender los lentes son unos avivatos. A ellos no hay que hacerles caso, es cualquier persona que lo que está haciendo es tratando de sacar dinero. ¿Y por qué les digo también esto? Porque, bueno, ningún profesional va a ir a tocarle la puerta. Ustedes como médicos, puede que estén sin trabajo. Pero estoy sin trabajo, yo estoy esperando en mi consultorio o en mi casa que me venga un paciente, me venga a pedirme la atención, pero yo no le voy a tocar la puerta. Señora, yo soy médico general, ¿quiere que le examine? No, qué feo, ¿qué es eso?
Entonces, igual el optómetra no se mueve de su puesto, salvo que en una empresa el gerente diga, yo quiero que me le examine, me le haga la agudeza visual a todo mi personal. Entonces, perfecto, él se mueve por todo ese personal que lo van a contratar en esa empresa, pero esa persona tiene que decirle, enséñeme el lugar donde yo les voy a tomar la agudeza visual para ver si todo está bien y entonces sea el lugar óptimo para poderles chequearles la visión, ¿no? Entonces, miren, tenemos que, tiene que ver mucho con factores físicos. La iluminación es importante. Si yo estoy en un cuarto donde la iluminación es muy baja, la visión no va a ser correcta, no va a ser realmente tomada. Y el contraste. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mi cartilla debe tener contrastes y el color debe ser fuerte. Por ejemplo, si yo tengo, como les enseñé, una cartilla una cartilla blanca, los caracteres deben ser negros, muy negros. No pueden ser así como este. Como este de aquí, que fíjate. El color no es muy fuerte, es como un gris. Entonces, esto también tiende a que el paciente no pueda ver y claro, uno le dice, uy, no, tiene que ponerse lente. Y no es así. Lo que pasa es que este color no hace un buen contraste con la cartilla blanca. El gris no, tiene que ser en negro. O en su defecto, la cartilla negra y las letras blancas. ¿Ven? Ahí hay contraste. Si no va a ser, realmente no va a ser una buena toma de agudeza visual. El tiempo de exposición más que nada es por los niños, ¿no? Los niños a veces se cansan muy rápido. Entonces los niños cuando uno los va a examinar, tiene que inventarse, hacerse como un jueguito que si el ojito derecho me responde es el ojito más aplicado y yo le voy a dar una carita feliz. Y si no, y entonces si ya me salió que ese ojito no estaba viendo, hoy le pongo una cara triste. Vamos a ver si el ojito izquierdo le gana. Es decir, uno tiene que ganarse la confianza al niño para poder trabajar. Porque ustedes lo ven, el niño llegó, se sienta en el sillón donde uno lo va a medir, y entonces está ya leyendo, cuando de repente comienza ahí y lo ves que se fue por el piso ya, porque ya perdió la atención, ya no quiere trabajar, entonces no podemos demorarnos con el niño. Y si no, tenemos que decirle a la mamá, llévelo afuera con mi enfermera para que ella lo haga dibujar, alguna cosa, o sea, haga otra cosa y entonces después ya lo traemos otra vez para chequear el otro ojo. Entonces chequeamos ya el uno, ya se cansó, vamos por el otro. Entonces demanda tiempo y no importa. Lo importante es que el niño vaya con su medida correcta o vaya con su agudeza visual correcta para poder ver qué es lo que se hace, ¿no? Pero en todo caso, el tiempo de exposición, no podemos quedar mucho tiempo con los niños se cansan, como les digo, rápido. La distancia de los octotipos también, si ya sabemos que son 20 pies o 6 metros, no podemos mandar a un paciente a ubicarlo en un lugar donde apenas haya 3 metros. Claro que se puede hacer los 3 metros, para eso están las letras que están más abajo de la línea roja, más abajo que son más chiquitas, entonces tendría que verlas, ir identificando letras más pequeñas para decir que llegamos a un 20-20, pero lo ideal es los 6 metros, ¿no? Y con esto de aquí nosotros vamos a ver los defectos de refracción. Y todo va a depender, como les digo, del tipo de octotipo que usemos. Hay los octotipos que se hacen de cartón, hay otros que tienen una pantallita como que fuera cuando uno va a ver los rayos X, es otro. Hay otro que son los proyectores, que se proyectan las letras. Hay diferentes tipos de octotipos para poder chequear la agudeza visual, ¿no? Aquí tenemos también pero el niño que está
al que se le está chequeando la agudeza visual tiene que estar solito. Entonces, si no, no se puede hacer. Por eso algunas ópticas, muchas de las ópticas, dos ojos. Mirar con los dos ojos es tener una buena visión, no es lo mismo ojo por ojo. A veces el paciente por el ojito derecho y vamos con el ojito de déficit, y entonces cuando ya le digo, ya ahora sí, déjame, digo, oiga doctora, pero yo veo bien. Eso no sabe ni dónde está parado. Entonces, a ellos que les importa, no son sus ojos. Entonces, de repente ellos sí buscan una persona que les pueda medir y al paciente que va y que va por sacarle plata, ¿qué importa si le están haciendo y lo dejan más? Entonces, cuando estamos hablando de ametropía, fíjense ustedes aquí, esta lupita, mire, no ve, está opaco y con la lupita se ponen las letras más grandes y más claritas, ¿ves? ¿Ves? Acá esta cartilla representa el hecho de que si yo veo mal, este cursor, si yo veo mal, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, bandido? Acá, por acá. Y yo no debería tener ni virus esta máquina porque esta máquina tiene el Norton, que es buenísimo, yo no sé. Entonces, miren, entonces yo estoy viendo una imagen, ya ustedes saben que la imagen se proyecta, ¿no? Yo estoy viendo una imagen y si yo me pongo los lentecitos, yo voy a ver mucho más claro. ¿Por qué? Porque este problema en el que yo no estoy viendo bien se debe solucionar con lentes, por eso se llama ametropías. Ametropías son vicios de refracción. Y hemétrope es la persona que no tiene vicio de refracción, que tiene un ojo que no necesita ni para ver de cerca. Esta es una persona hemétrope, que estoy viendo bien. Y amétrope es una persona que necesita corrección. Y amétrope es una visión con dificultad. Entonces, tenemos acá, ustedes están viendo, este ojito que les traje aquí, que es un ojo normal, donde tenemos la flor, los rayos de luz pasan a través de la córnea, cristalino, todo esto, todos los medios transparentes,
llegan al punto de estimulación, al punto focal en la mácula, y la imagen se invierte, y entonces pasa por el nervio óptico, llega al cerebro, y en los ojos normales los rayos de luz se enfocan exactamente en la retina y la visión es de 20/20, porque se está enfocando donde debemos enfocar y no necesitamos donde debe estimular. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es lo que está aquí donde está estimulando? ¿Cómo se llama esta parte de aquí? De la retina, esa parte. La mácula. Perfecto, perfecto. Entonces mira tú que los rayos, como les decía, van en forma perpendicular. ¿Y quién está en el centro del ojo? Es la mácula. Entonces esto es una persona emétrope. Pero cuando ya tenemos problemas, fíjense aquí en cuestión de los diferentes tamaños del ojo, todas estas cosas, o tenemos algún otro problema, ya la visión buena porque el rayo de luz no va a estimular el punto focal o el punto de mácula que tiene que enfocar, y entonces ahí ya tenemos los diferentes tipos de ametropías que lo vamos a solucionar con los lentes. Entonces, aquí está. ¿Qué es una ametropía? Entonces, dice, las ametropías son todos aquellos defectos de refracción en los que por un mal funcionamiento óptico el ojo no es capaz de proporcionar una buena imagen, lo cual causa una disminución de la agudeza visual. Entonces, eso es una ametropía. Yo no veo bien por diferentes problemas de tipo óptico que ya los vamos a ver, y entonces, pues, no cae la imagen donde debe caer y lógicamente voy a ver borroso, no voy a ver bien. Aquí tenemos, fíjense ustedes, un paciente con una ametropía. Está viendo borroso. Mira, está viendo borroso. Ay. Un poquito de retraso, ¿no? Estamos viendo borroso acá. Pero si se pone lente, fíjate cómo ve la imagen clarita, ¿ves? Está muy clara. Acá tenemos otra. Tenemos dónde abarca el lente. Aquí todo. Y lo vemos, ahora vamos clarito. a continuar. Teníamos algo pendiente todavía, ¿no? Eso. De la clase pasada. ¿Qué es eso? Cuénteme, ¿quién ve? Creo que es otra clase. Pero alguien debe estar en otra clase. Cuando tenemos un defecto de refracción, sino que también en una catarata la persona no ve. Cuando tenemos la córnea opaca, tampoco vamos a ver. Cuando tenemos un glaucoma, tampoco vamos a ver. Pero, a diferencia, las disminuciones de la agudeza visual por defectos ópticos son las ametropías. Las otras, como dice acá, no es un ojo enfermo. Entonces, una persona que usa lente no es un enfermo, es una persona que tiene un problema de vicio de refracción, pero no es una patología, no es una enfermedad. Esto de acá sí, esto de acá ya son patológicos, esto sí ya es un problema. Entonces, esto no vamos a decir que es una ametropía. Una ametropía es que yo uso lente, me corrijo el lente porque tengo la necesidad de ponerme lente o a ver bien. Estas de acá a veces no necesitan, no hay manera de solucionarlo, o a veces se solucionan, pero con cirugía, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, no es un ojo enfermo y está óptico. Por eso este dibujito aquí, miren, con sus lentecitos, dice que está perfecto, que están viendo muy bien. Esa fue la razón de su disminución de la agudeza visual, la falta de los lentes.
Vamos ahora sí, ya una vez que sabemos que es un hemétrope y una metropía, vamos a ver los defectos refractivos más comunes. Es la miopía, ¿no? Porque usted, bueno, cuando cuando vienen los pacientes a mi consulta, todos son miopes, no hay nadie, es raro el que me diga, doctora, ya tengo astigmatismo y tengo hipermetropía, no, todos soy miope. Doctora, yo uso lentes porque yo tengo miopía. Y el otro viene y me dice, doctora, es que se me rompieron mis lentes, yo soy miope. Doctora, y es que me molesta la cabeza porque ya no los estoy usando, dejé de usarlos porque yo soy miope. Entonces, todo es miopía. Y a mí siempre me gusta un poco inculcar al paciente que sepa lo que está hablando, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, miopía todo el mundo dice que es miopía, pero vamos a ver. Entonces yo le examino y le digo, no, usted ya no va a decir que es miope porque usted no es miope, usted tiene otro problema que se llama hipermetropía. ¿Y eso qué es, doctora? Es algo parecido, pero contrario a la miopía, pero que también solucionamos con lentes. Entonces lo que usted tiene es otra cosa. Usted no va a decir, yo tengo miopía, yo necesito lentes porque tengo otra cosa que no es, no, yo no soy miope, tengo otra cosa, pero no me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, todas las personas que tienen les decía miopías, toda la gente dice soy miope. Entonces ustedes van a ver aquí cuál es la causa de las miopías. Yo tengo aquí un ojo que está normal, y ustedes ven que los rayos de luz llegan, atraviesan los medios transparentes de forma paralela y van a unirse en un punto central que ustedes ya saben que es la mácula. Ahí se estimula y yo por eso veo claro. Cuando esto no pasa, esto no sucede, sino que los rayos, en vez de llegar al punto de enfoque, llega antes, quiere decir que esa persona no está viendo bien, está viendo borroso. ¿Por qué? Porque no llegó donde debe de llegar. Este ojo es más grande. ¿Se acuerdan cuánto debe medir el ojo? ¿Cuánto mide el ojo? Normalmente ya hablamos. ¿Cuál es la medida del ojo? A ver, revisen sus cuadernitos y ustedes están haciendo sus resúmenes. ¿Cuánto mide el ojo? A ver. 2.5 centímetros. ¿Cuánto? 2.5 centímetros. Exacto, muy bien, 2.5 centímetros o 25 milímetros. O sea que esta imagen va a viajar en sentido anteroposterior 2.5 centímetros o 25 milímetros hasta aquí. Como tiene que viajar lo mismo, claro, este ojo se hizo más grande, entonces él llega hasta sus 2.5, 25 milímetros y resulta que se quedó corto, se quedó antes, ¿ves? No estimuló, ya no va a ver clarito, va a ver borroso porque no llegó donde debe estimular a la retina para poder ver con claridad, se nos quedó ahí. Entonces, este es un paciente miope donde el ojo, el tamaño del ojo es más grande, este tiene más de 25 milímetros o más de 2.5 centímetros. Por decir, tendrá 3.25, entonces es más grande, lógicamente que el rayo no va a llegar hasta donde está la retina, sino que se va a quedar un poquito antes. A estos pacientes, donde la imagen cae antes, se los llama cortos de vista. Entonces ustedes habrán escuchado tal vez a alguno que le dicen que tiene que fulanito de tal es corto de vista porque pues bueno, la imagen cae antes, por eso se llama corto de vista, es un miope, es una persona miope. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estos pacientes que son miopes? ¿Cuáles son los síntomas? Hay ciertas características que los hacen, hay ciertas características que los hacen, nosotros hacer un diagnóstico presuntivo, donde puede ser lo uno, puede ser lo otro. Generalmente el paciente miope es el paciente que tiene dificultad para la visión. Y ustedes están viendo aquí esta diapositiva. Ya. Bueno, van a ver esta diapositiva, donde ustedes ven que la persona, mira, de lejos, está sin los lentes, de lejos no ve, borrosísimo. De cerca perfecto, no tiene problemas de cerca. La visión del miope es de cerca muy buena, pero de lejos es borrosa. No ve de lejos, pero de cerca ve bien. Esta es la ventaja que tiene el paciente miope cuando ya llega a los 40, 45 años de edad. Nunca va a necesitar lentes para ver, más bien él se va a tener que sacar los lentes, porque sin lentes el paciente miope puede ver claro. Entonces es el único que se salva de no usar los lentes para cerca, pero tiene que usar los lentes todo el tiempo puestos para poder ver de lejos, porque de lejos no va a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a notar en estas personas que tienen miopía?
hacen mucho esfuerzo ocular. Si yo no tengo los lentes puestos, tengo que estar como la señora esa que le decía que no le venía el dedo. Entonces, tener que estar como que entrecerrando los párpados. ¿Ustedes se acuerdan de las tiras, estas tiras cómicas? Las tiras cómicas, bueno, yo creo que se las deben haber visto, porque de Mr. Magoo. ¿Han visto a alguien? El Mr. Magoo, que es un señor mayorcito, bajito, muy bajito, y que solamente está con los ojos casi chinitos. Sí, ¿verdad? Y han visto también que, por ejemplo, de repente él va caminando por ahí y entonces se encuentra con un árbol y él le dice, hola señor, ¿cómo está? Y se pone a conversar y no es una persona, él cree que es una persona, pero no ve nada y al árbol le comienza a conversar cosas. Es lo que le pasa al miope. El Mr. Magoo es miope, muy miope. Entonces, fíjense ustedes, el miope hace un esfuerzo ocular para ver porque la visión de lejos es mala. Entonces es el típico niño que le dice la profesora, no ve, tiene que venir y salirse de la sillita de su escritorio y venir acá adelante a ver la pizarra porque no puede ver, ese niño necesita el lente, señora, tiene que hacerlo chequear. Entonces a veces las mamás no se dan cuenta, pero se da cuenta el profesor. Y dice, claro, y si no vemos de lejos, imagínense el esfuerzo de nuestros ojos para ver de lejos, nos va a provocar dolor de cabeza. Y ese esfuerzo para ver de lejos hace que entrecerremos los párpados y estemos haciendo esto. Entonces estemos haciendo esto para ver. Voy, me asomo y quiero ver, mira eso, mira, ahí viene fulanito, no sé qué. Entonces comienzan a hacer esto, Este entrecerrar de los párpados es típico del paciente miope. Entonces a veces uno no se da cuenta, las mamás no se dan cuenta. Y entonces le dicen, el niño de repente está viendo la televisión y está haciendo eso, no se da cuenta. Ese ya es un signo que ese niño necesita revisión, porque de repente es un niño miope. Y entonces a veces esos niños miopes son los que están en la escuelita, están haciendo las tareas, llevan las tareas mal hechas, o hacen un examen malo y el típico niño vago. Y no es así, es que el niño tenía que haberle hecho chequear la visión. Por suerte ya ahora en las escuelas están pidiendo los exámenes visuales, tanto visuales como auditivos, porque un niño puede también no oír, y entonces si no oye, ¿cómo va a copiar? Los niños no saben identificar entre yo veo borroso, no veo bien, no, porque son pequeños. Entonces generalmente esto ya viene desde que son chicos, ¿no? Entonces ese niño que no está viendo bien va a tener problemas en el desarrollo, en la cuestión de su alteración de tipo general, con los dolores de cabeza, con las molestias, con que se le van a virar los ojitos, con que un ojito va a dejar de ver, y aparte de que todo eso que tiene el problema, el niño vago, que no es vago realmente, sino que no le toman asunto y entonces entrecierran los ojos para ver mejor y obtener una imagen nítida y una imagen más clarita, claro. Entonces es la persona que a veces dice, uy, si yo hago esto, ahí sí veo súper claro, me quito esto y ya no veo. Claro, por los rayos, ¿no? Los rayos van a converger en ese puntito nada más y no estamos con toda la visión del campo y entonces no nos va a perturbar la visión. Entonces por eso es que ellos tratan de entrecerrar los párpados para poder ver y así ver un poquito más claro. Entonces el miope no ve de lejos, pero de cerca va a ver muy clarito. ¿Qué hacemos con un paciente? Antes de que pasemos a lo que es la miopía. Miopías hay diferentes clasificaciones de miopía, muchas. Hay congénitas, hay adquiridas, hay hereditarias, hay las miopías que progresan. Entonces, generalmente cuando hay en la familia muchos de la familia que son miopes, entonces decimos que es una miopía hereditaria, la heredaron todas las familias. Por eso cuando hagamos la historia clínica, una de las cosas que se les pregunta es que si usa lentes y que si la familia también usa lentes, entonces ya uno se va haciendo más o menos una idea. Entonces esa persona en la familia tiene muchas familias con lentes. Que son miopes. Otra de las cosas puede ser también que una persona está usando los lentes donde cada año hay que hacerse el chequeo, ¿verdad? Cada año. Entonces no nos hacemos cada año, sino cuando se nos ocurre, y eso porque se nos dañó el lente. A veces porque no tenemos el dinero o a veces porque simplemente nos descuidamos. Entonces cuando
hay miopías que, por ejemplo, ya uno le toma la medida al paciente, ya se va con sus lentecitos bien puestos y va todo bien. Y de repente llega antes del año y comienza con que, ay, no sé, me duele otra vez la cabeza, creo que no veo bien. Claro, porque hay miopías que van progresando. Poquito a poco progresan un poquito cada vez. Cada año tenemos que ir aumentando un poquito más. Y ustedes ven, como ese ojo es más grande, todas sus estructuras están estiradas, más finas. Ya habíamos hablado que la retina es una estructura fina. Imagínate si está el ojo más grande, mucho más fino. Entonces son pacientes o personas que son propensos a tener desprendimientos de retina, cuando ya son que las miopías van progresando y se van haciendo cada vez más. Entonces son las típicas personas que hacen desprendimientos de retina y que ahí ya eso se convirtió en patológico. Entonces, por eso estos pacientes miopes no pueden hacer, por ejemplo, ser boxeadores, porque imagínense un golpe en el ojo, la retina se las mandó abajo. Un futbolista, la retina abajo. Morales tuvo un desprendimiento de retina, él era miope, tuvo un desprendimiento de retina y él no veía con un ojito. Y si ustedes se dan cuenta, un ojito lo desviaba un poco. Él no veía con un ojo. Entonces, los juegos de fútbol, por ejemplo, no los pueden hacer, un pelotazo que le den en la cara, o de repente que, por ejemplo, se vayan a zambullir, ¡plac!, o se tiren desde arriba y se tiren ¡pac!, al agua. No, porque la fuerza de presión también puede alterar la retina y desprenderla. Entonces son personas que tienen que tener mucho cuidado en hacer hasta la gimnasia, el tipo de gimnasia que haga, alzar pesas, todo eso tienen que tener mucho cuidado. Entonces, así como van progresando, de repente viene algún momento y entonces va al chequeo y dice, es que vengo a hacerme chequear porque mis lentes están rayados, doctora, pero yo veo lo mismo, o sea, estoy viendo igual, no es que me falta la visión ni nada, pero ya quiero cambiarlos porque no me gustan o porque el lente está rayado, o bueno, cualquier cosa. Entonces, efectivamente, son las personas que tienen 2, 3, 4 años con la misma medida y no les ha variado. Esas son las miopías estacionarias que se quedan ahí. O también puede ser que venga un paciente y nos diga, ya doctor, estos lentes no me sirven, me está doliendo la cabeza, yo al comienzo veía bien, pero ya no los tolero, me duele la cabeza mucho. Le vamos a hacer la agudeza visual. Como el paciente, las personas que usan lentes deben de tener sus medidas siempre para ver qué pasa, porque a veces uno le pregunta, y doctora, ¿qué me ha aumentado o me ha disminuido? ¿Yo qué voy a saber? Usted debe tener su recetita ahí, entonces ahí vamos con la que yo le doy a ver si ha bajado o ha disminuido, ¿no? Entonces resulta que ese paciente que decía no veo bien, me duele la cabeza, ya no es por decir era -4, no es -4, ahora es -3, no, pues que te bajó la medida. Entonces si te bajó la medida, ¿cómo vamos a estar sobrecorrigiendo un ojo? Y por eso los dolores de cabeza, porque no puede estar con una medida más alta de la que realmente ese ojo necesita. Entonces, estas miopías que pueden ser, como les digo, que no ven de lejos, se los va a solucionar con lentes. Entonces aquí estamos viendo una persona que, una cartilla que ustedes ven aquí opaco, pero al ponerse los lentes ya ven las imágenes más claras. Lo podemos utilizar con los lentes, y aquí tenemos otra vez una imagen de un ojito que está normal, que caen los rayos donde deben de caer, y otros que, bueno, aquí, no, esto no es normal, aquí es donde deben normalmente caer, pero no caen aquí, se quedan aquí, ¿ves? Antes, ¿por qué? Porque ese ojito es más grande, entonces el corto de vista queda la imagen antes de llegar a la retina y estimular como estos, ¿no? Aquí donde está este dobladito aquí. Entonces, ese paciente que, claro, si tengo esta imagen cae antes de, tengo que ponerme lentes porque voy a ver borroso. Entonces, yo me voy a poner unos lentes. Estos lentes se llaman lentes divergentes. Martín y Mayra, pueden ponerse el video, que yo los quiero ver. Recuerden que para mí esos que se escaparon de la clase, Mayra y Martín Lino. Mayra, póngala, eso es, así yo los quiero ver, porque aquí me dice, si ustedes están comiendo, pueden estar comiendo, no importa y me escuchan la clase, pero yo quiero ver que ustedes estén ahí, porque yo ya les dije en algún momento, yo no les voy a pasar los videos, ustedes van a ir copiando y van a hacer su librito, su cuadernito, que es el cuadernito con el que ustedes van a estudiar para dar el examen, ¿ya?
Mayra creo que no está ahí, ¿verdad? Mayra, ¿estás ahí o te me escapaste? ¿Ves que no está Mayra? También le poniendo un puntito porque no está aquí. Ya. Entonces, él les decía, ¿cómo vamos nosotros a saber que estamos viendo bien? Porque nos ponemos lentes y con los lentes vamos a mejorar la visión. Y ustedes están viendo este tipo de lente, ¿ve? Este es un lente que es cóncavo, es un lente divergente. Entonces, aquí tenemos la persona miope, donde la imagen cae aquí. Esta de acá es la persona que ya le pusimos los lentes. Buenas tardes, doctora. Disculpe, tengo un problema. Ingresé al baño. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me habla? Mayra. Ah, Mayra, sí, que no te estaba llamando y no estabas ahí. Sí, es que estaba en el baño ya y no puedo, tengo un problema con la cámara y no puedo ingresar. Ya, doctora, gracias. Ya. Entonces, miren, tenemos esto de aquí, ay, carajo. Tenemos este de aquí que es un lente cóncavo, ¿sí ven? Es cóncavo, es un lente negativo, es un lente que va a hacer diverger los rayos para llegar al punto de estimulación de la retina y poder ver. Entonces, todo lente de una persona miope es un lente negativo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que es negativo? Porque nosotros cogemos un lentecito de una persona y miramos a lo lejos a través del lente, ¿no? Miramos a lo lejos y la imagen se va a achicar. Esa es la diferencia entre un paciente miope con otros, con un hipermétrope, por ejemplo. Y entonces, si yo muevo los lentes para un lado y otro lado, no pasa nada. Ahora sí, yo pongo una pluma y entonces estoy viendo la pluma y yo muevo el lente, la pluma se tiene que ir para el otro lado. Si yo hago esto, la pluma se va para otro lado, ¿ves? Esto. Va en contra del objeto. Pero lo importante es que ese lente no me deforma la figura, me la hace ver igualita, lo único que va para el otro lado, ¿no? Entonces, ese lente divergente es el que me va a corregir la visión de lejos. Y ese lente me va a hacer que yo vea el objeto más pequeño. Así yo me voy a dar cuenta, si usted es miope. ¿Por qué es miope? Porque ya vi que la imagen se hace más chiquita. Cualquier cosa que yo vea, la imagen se hace más chiquita. En el caso mío no, porque como yo tengo problemas de presbiopía, en cambio a mí me aumenta la imagen, ¿no? Entonces, fíjate, esto es... tratar las miopías, ¿no? Las miopías entonces las podemos tratar con lente y solucionamos el problema. Doctora. Ajá. Disculpe, ¿con qué tipo de lentes era que se trataba la miopía? Divergente, con lentes divergentes o negativos que hacen que la imagen se vea más chiquita. Entonces, por ejemplo, ustedes están en una fiestita y están reunidos a alguien y dicen, sí, yo soy, tú le puedes mirar ahí por debajo, detrás uno del lente y uno va mirando, sí, son las imágenes chiquitas, usted es miope. Sí, yo soy miope. ¿Cómo sabes? Claro, porque tú ves que la imagen se hace chica. En cambio, en el hipermetro, porque ya vamos a ver, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, los pacientes generalmente deben de controlarse con los lentes normales, comunes y corrientes, que ahora se quieren poner lentes de contacto, pero realmente lo corrigen con los lentes normales, que me quiero hacer la cirugía refractiva, se puede hacer, siempre hay condiciones para poder hacerse una cirugía refractiva. No todo paciente que usa lentes es óptimo para hacerse una cirugía refractiva. Entonces, tenemos el otro defecto de refracción o la otra ametropía que se llama hipermetropía. Y entonces acá vamos a ver... Doctora, ajá. Una pregunta. ¿Y entonces cuáles son las causas para que una persona se vuelva miope? O sea, aparte de las congénitas. ¿Te quedaste? ¿Te congelaste? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las causas? Nomás te escuché. ¿Cuáles son las causas para que una persona se vuelva miope, aparte de las congénitas? ¿Sí me escuchó? No. Recuerda que las miopías tienen que ver con el tamaño del ojo. Entonces, yo nací, mi ojo al nacer es un ojo pequeño.
todos los niños al nacer son hipermétropes, o sea que los niños van a tener una visión borrosa. Por eso es que cuando alguien les dice, no, si los niños, ustedes habrán escuchado a la mamá, al abuelito que dice, los niños pequeñitos no ven, es verdad, no ven bien, no ven, ven muy mal. Cuando nosotros nos damos cuenta que ve, cuando si nosotros entramos a verlo al dormitorio y el niño nos mira, porque no hicimos bullying, esa es una forma también de ver si el niño ve. Entramos y el niño nos mira. Si no nos mira, está mirando por otro lado, es que no está bien. Entonces, ese ojo va a ir creciendo conforme crece el paciente. A veces crecen de más o a veces crecen de menos. Cuando crece el ojo de más, es un paciente que tiene problemas de miopía. ¿Por qué? Porque el ojo se va haciendo más grande de lo que debe crecer, acorde. No hay miopías adquiridas porque no tienen nada que ver con el tamaño. ¿Cómo cambias el tamaño del ojo? No. Es como que tú me dices, yo voy creciendo y entonces puedo ser alta, puedo ser con una estatura normal o puedo ser baja. Pero ¿cómo hago para detener el crecimiento hasta donde yo debo de llegar? No puedo, eso ya es de mi contextura. Esto de acá puede ser, yo lo que les decía que puede ser adquiridas, es que de repente tú necesites, no está dentro de la familia, hablamos de congénitas, que no son en la familia todas, o podemos tenerla solitos nosotros, no hay nadie más. No sería adquirida la cosa esta, sino congénitas y, ay, no sé, otra forma, pero no, tal vez la palabra no era la que debía haber usado, porque no podemos detener el avance del globo ocular, no se puede. El ojo va creciendo conforme va creciendo la persona y va a paso más rápido que un ojito normal. Pero el defecto del problema es a nivel del tamaño del ojo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos otra, que es la hipermetropía. Y ustedes están viendo aquí, fíjense ustedes, un ojo normal, donde la visión otra vez cae y llega, convergen sus rayos hasta el área macular. Aquí tenemos un ojo donde el ojo es más chiquito. Si te das cuenta, este está más grande y este tiene que recorrer los 2.5 centímetros de diámetro o 25 milímetros. ¿Qué es lo que pasa? El globo ocular es muy pequeño, tiene menos de eso, tiene menos, por decirle, tiene 2 centímetros. Entonces se nos quedó muy cortito. Entonces el rayo atraviesa porque tiene que llegar a sus 2.5 o 25 milímetros y miren dónde se estimula. Acá no hay nada. Entonces es una persona que si no está estimulando la retina va a ver también borroso. Aquí vamos a ver en este grafiquito, fíjate tú, aquí, mira, aquí tiene el tamaño normal, ¿ves? Aquí está el tamaño normal y luego se hace chiquito, ¿ves? Se hace pequeño, mira, se hizo pequeño y la imagen pasó atrás. Tenemos el ojo normal, la imagen estimula donde debe estar, pero si se hizo más pequeño, ahí es donde debería llegar el rayo y el rayo atraviesa, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, eso pasa con el hipermetropía. La hipermetropía y la miopía son por defectos o alteraciones del tamaño del ojo. Entonces, el hecho de que yo sea alta en comparación a mi otra compañera o yo sea bajita en comparación con la otra compañera, no quiere decir que yo soy una enferma. El ojo, si es grande o más pequeña, no quiere decir que es un enfermo, salvo que esos crecimientos sean muy grandes y entonces ahí hablamos de miopías de tipo malignas, que ya eso es otra cosa. Doctora, disculpe, ¿y miopías causadas por un proceso bacteriano? ¿Sí es posible? No, ¿cómo vas a creer? ¿Por qué? ¿Cómo te va a crecer el ojo? No. Proceso bacteriano. Por eso, por una infección bacteriana. No, pues. Entonces todo el mundo tuviéramos problemas de miopías porque una bacteria nos hizo, no, más bien te quita la visión porque hubo alguna bacteria ahí adentro, una coroiditis, por ejemplo, y entonces te dañó esa parte de la retina y si es en la parte central te fregaste. No puedes ver y no verás nunca más. Pero que te cambie el tamaño del ojo no lo cambia, es algo que va creciendo contigo. Entonces por eso te decía, yo me voy haciendo cada vez más grande y va a llegar un momento en que yo hasta ahí nomás voy a crecer, no voy a crecer más. Pero ¿cómo detengo el crecimiento? No lo puedo detener, no, tengo que, mi organismo tiene que seguir hasta cuando diga, bueno, hasta aquí creciste, ya no vas a crecer más.
o me quedé hasta ahí y ya no puedo crecer más. ¿Cómo hago para hacerme más grande? No puedo porque mi cuerpo ya se quedó ahí. Es lo mismo que pasa con el ojo. O sea que es cuestión de suerte, más o menos. Bueno, no de suerte, no de suerte, porque ya es cuestión de la fisiología del cuerpo de uno, ¿no? Que vaya quedándose el ojito más grande o más pequeño, de repente crece a ritmo, como va creciendo la persona, y entonces son ahí los que son en metro, porque no hay problema. Pero ya si están como demasiadas, como que decimos un gigante y uno más bajito, ¿no? Pero no. Doctora, la nutrición no tiene que ver en falta de desarrollo. La nutrición. No, nada en el tamaño, no. Doctora, pero igual se habla ahorita de una epidemia en lo que... ¿Una epidemia? Sí, en lo que corresponde a la miopía, porque habla de una incidencia de la luz en espacios cortos, y eso es lo que está influyendo ahorita en que hay mayor población una mayor población Ve bien de presente cerca, miopía en ve estos bien de momentos. cerca. ¿Cómo? Sí se me escucha bien. No, es que lo que pasa es que como estaba hablando, no te presté atención a lo último. Sí, lo que pasa es que ahorita hay estudios que revelan, o al menos están proponiendo, sobre la incidencia de la luz como un factor determinante para la presencia de miopía, porque ahorita se está hablando mucho de un tipo de epidemia de miopía. O sea, son varios los estudios ahorita. No. ¿Qué es lo que pasa? Tú normalmente, por ejemplo, tú nunca usaste lentes, no tienes problema, tú aparentemente dices que estoy bien, ¿por qué? Porque tengo una miopía tal vez compensada, una miopía baja. Cuando se me surge el problema, y a veces dicen, el celular no puedes leerlo porque te quita la visión, la televisión no puedes leer porque se te quita la visión. No, eso es mentira. Es que tú ya tienes tu problema, o la computadora, dice, estoy usando mucho la computadora y yo ahora necesito los lentes porque comenzó con mi problema, yo si no usaba la computadora ya estaba bien con mis ojos. No, aparece lo que debió habernos dado cuenta antes. Entonces, ese esfuerzo visual que estamos haciendo hace que se nos aumente porque estamos necesitando lentes y nunca lo supimos. Nunca, porque aparentemente, como yo les decía, una persona puede decir, estoy viendo bien. Y cuando nos damos cuenta, qué bien, está viendo nada. O me dice, como les decía el paciente, que les hago la agudeza visual, y ojo por ojo, y entonces, no, usted necesita lentes, y el otro, uy, también. Y cuando le quito el oclusor, me dice, doctora, pero yo veo bien. Claro, está viendo con los dos ojos y no es lo mismo. Entonces, esa persona puede ser que esté viendo aparentemente bien, que está todo bien, pero de repente con el uso de la computadora salen ya los defectos que verdaderamente tiene el paciente, que lo tenía desde antes. No es que es por el uso de la computadora, los tenía ya antes. Entonces, el estar con el uso de la computadora no es que te dañe la visión como para que tú tengas que usar lente porque te hizo miope, por ejemplo. No tiene nada que ver, eso no es verdad. O sea, cualquiera puede decir eso, pero a la larga, si tú leíste eso en algún artículo, ya eso tiene que haber dicho, esto no es verdad. Porque no, eso sale a aflorar algo que ya lo tenía. Entonces, cuando a mí mis pacientes me dicen, doctora, es que yo cuando estoy con la computadora, yo no necesitaba, no, eso es mentira. Usted ya tenía el problema, pero nunca se dio cuenta. Como ahora está trabajando mucho con la computadora, aflora el problema ya, pues ahí comienza pues ya a sentir lo que usted no sentía porque usted no estaba usando mucho los ojos, pues para ver de lejos, para ver acá, pero no estaba más o menos en una distancia intermedia donde yo necesito la visión, ¿ves? O estoy ya viendo algo más, de acuerdo al tipo de trabajo, ¿no?, que tenga el paciente. Entonces aflora ese problema, pero no es que estos problemas te traen, imposible, no te puede agrandar o achicar un ojo, eso ya estaba ahí, porque tú conforme te vas formando, ese ojo va adquiriendo el tamaño que de acuerdo a esa persona va a adquirir, o más o menos o lo mismo, ¿ves? Pero de que te hagan, no, nada que ver, eso no es cierto. O sea, doctora, ¿no es posible que, por ejemplo, una persona por un golpe se haya caído y después de unos meses comienza a presentar pérdida de la visión y va al médico y le diagnostican miopía? No, tú ya lo tenías. Un trauma ocular un trauma ocular que puede ser por cualquier cosa a nivel del ojo, ya ahí salimos de lo que es ametropía. O sea, en este caso, lo decía por el diagnóstico de mi hermana. Mi hermana, sí, como usted dice, no, en ningún tiempo la vida necesitó lentes ni nada parecido, siempre veía bien porque siempre le hacíamos cheques de rutina de todo, por si acaso. Y jugando con mi hermano, se cayó de la hamaca, tuvo una herida, pasó,
y ¿cómo se llama? Y después de unos meses comenzó a presentar pérdida de la visión. Fue al médico y el médico le hizo los exámenes y lo que yo no fui, fue mi mamá lo que le dijo que hubo una proliferación bacteriana. Entonces eso fue que afectó progresivamente la vista y por ende ahora diagnosticaron miopía y utilizaron... ¿Y es en los dos ojos? Sí. Y la infección bacteriana supuestamente fue en los dos ojos. Fue en supuestamente, los dos ojos. Ajá, supuestamente afectó. ¿Cómo se golpeó en los dos ojos? Se cayó, estaba en la máquina y cayó así, en el piso. Y es el ojo que debería estar afecto. Cayó y... No. Es un ojo que ya tenía su problema, ya tenía sus defectos refractivos, que no te puede. Claro, por eso hay un trauma, algún daño atrás, y eso te queda un daño, entonces ya deja de ser una ametropía y pasa a ser a las que yo les decía, estas no son ametropías porque son patologías. Sí, porque incluso ahorita están constantemente yendo a revaloraciones para ver si hay un cambio de medidas y todo eso, y le han dicho, cambiaron de médico y le dijeron que podía ser reversible eso con una cirugía. Eso es lo que les decía, las miopías pueden hacerse, y tú ves las cirugías refractivas que la gente se hace y entonces ya dejan de usar lentes, pero siempre no es todos los pacientes, las personas que pueden hacerse cirugías refractivas, porque por ejemplo si yo soy una paciente miope y yo cada año que voy a chequear me está aumentando la miopía, ¿cómo me voy a hacer una cirugía refractiva? Me la hago y cada año me va a seguir aumentando la medida, porque mi ojo va creciendo. En cambio, cuando yo tengo una miopía estacionaria, es la miopía que yo me puedo operar. Por eso cuando ustedes les van a operar, les van a hacer cirugías refractivas, les preguntan, ¿cuánto tenía la última vez que se operó? Que se hizo medir los lentes. Entonces le vuelven a tomar las medidas. No se puede porque está aumentando. A no ser que yo te quiera sacar el dinero, entonces yo te digo, sí, se puede operar. Claro, se opera y son a veces los pacientes que después de un tiempo que se operaron, otra vez vuelven con los lentes. Y dicen, chútale, me operé y de nada me sirvió la cirugía. Es porque no era el momento de operarse. No debían operarse mientras no tengan la seguridad que una cirugía, una miopía se estaciona. Pero de que por problemas infecciosos, nada que ver. Eso sí, que no, que por eso yo voy a tener, por ejemplo, tengo una coroiditis, una infección a nivel detrás de la parte de la coroides que me infecta la retina, una retinitis, una retinocoroiditis, nada que ver, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Ya un ojo que es miope, un ojo que es hipermétrope, es hipermétrope. Ahora, hay defectos de refracción que sí pueden haber problemas en algunas de las estructuras que ya mismo vamos a ver. Pero estos que tienen que ver con el tamaño del ojo, nada y nada que ver. Entonces, bueno, vamos con las hipermetropías. Ya vimos aquí algo, ya vimos aquí que el ojito normal y el ojito que se hace más chiquito y el rayo pasa más atrás. Entonces, eso es una hipermetropía, cuando tenemos el ojo más corto. Entonces, cuando el ojo es más pequeño y el rayo de luz atraviesa más acá, a estos hipermétropes se los llama largo de vista, lo contrario del corto de vista. Este es un largo de vista, ¿ves? Entonces, a ver, déjame ver, y aquí estamos viendo más o menos cuál es el problema de un paciente hipermétrope, cuál es el problema de un paciente miope. Déjame ver. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que vamos a ver en un paciente hipermétrope? ¿Cómo va? ¿Cuál va a ser su sintomatología? Generalmente es una persona que dice que tiene cansancio en los ojos. Me canso mucho. Es decir, tiene una astenopia. Se le irritan los ojos. Se le irritan con facilidad. Hay dolores de cabeza. Y lo típico, el niño o la persona, bueno, más que nada el niño, porque los adultos ya a veces podemos tener problemas de presbicia, pero el niño es el que la mamá nota que el niño se acerca mucho al cuaderno, está haciendo las tareas y se acerca mucho, y entonces ellas dicen, yo le digo, ponte bien, aléjate más, y no, y se aleja un ratito y otra vez vuelve y se pega. Esos ya son signos de que el paciente, de que ese niño de repente tiene problemas de hipermetropía, ¿no? Entonces, fíjate tú, ese niño que tiene hipermetropía y que no se lo ha corregido con el tiempo puede hacer esto. Puede ser una desviación, un estrabismo convergente. El miope, en cambio, es todo lo contrario.
El miope, si no lo corrige, el ojito se va a ir para afuera, es decir, va a ser un estrabismo divergente, y entonces el niño se va a quedar con que este ojito, aquí entra la luz, y acá, por ejemplo, si tiene que entrar aquí, ¿dónde va a entrar? ¿Ves? No le va a entrar en la pupila, va a entrar por acá y no va a trabajar este ojo, y este ojo se va a hacer ambliope o se va a hacer un ojo vago. A veces hay lentes que, poniéndose el lentecito, el ojo se endereza, y es un tipo de tratamiento que se da, ¿no? Entonces, es el típico niño que les decía, que se acerca mucho para leer. Acá tenemos esta de aquí. Esta es la forma como ve el paciente hipermétrope. No ve ni de lejos ni de cerca, ¿ves? Ahí está normal, ahí está normal. Ahí normal, ahí con la hipermetropía. ¿Ves? Ni de lejos ni de cerca. Y fíjate tú como la guitarrita se le opaca, el arbolito se opaca, la casa se opaca, todo este edificio se opaca y nada más. Ni de lejos ni de cerca. ¿Ya? Entonces, es la diferencia con el miope. El miope no ve de lejos, pero de cerca ve perfecto. ¿Ya? Vamos a ver qué más hay acá. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a este paciente que tiene una hipermetropía? Miren, hablar de miopías, hablar de hipermetropías, nos quedaríamos 2, 3 días hablando de cada uno de ellos. Porque es bastante, es extenso, pero como les decía al comienzo, a mí lo que me interesa es que más o menos sepan cómo voy a descubrir que un paciente es hipermétrope, cómo descubro que un paciente es miope, qué es lo que le tengo que hacer, qué es el tratamiento, cuáles son los síntomas que le van a dar y qué es lo que yo debo hacer con ese paciente. Entonces, o con esa persona, ¿no? Entonces, él dice aquí, acuérdense que nosotros habíamos usado lentes divergentes, que son lentes negativos. Aquí vamos a usar lentes convergentes. Este es el paciente que tiene, o la persona que tiene el ojo más pequeñito, donde la imagen se va para allá, el largo de vista. Y este es el lente que yo le voy a poner, el lente convergente o positivo, que va a hacer que los rayos converjan hacia el centro del ojo, hacia donde debe de estimular, que es la retina, en la mácula, ¿verdad? Entonces, una vez que yo le pongo el lentecito, ahí es donde va a llegar el rayo y yo voy a ver bien. Por eso es la necesidad del lente. Si yo no me pongo lentes, estoy viendo mal de lejos y de cerca, pero al ponerme los lentes yo ya veo la imagen más clara. El uso de lentes convexos es el método más común para la corrección de la hipermetropía, ¿no? ¿Sí ven? Convexos. El otro era cóncavo, ¿ya? Déjame ver si hay algo más. Aquí tenemos también, fíjate, un paciente con una hipermetropía, el ojito más pequeño, está enseñándole la manzanita y la manzana se fue por detrás de la retina. Le ponemos en los lentes convexos, tenemos la manzanita y cuando ya le hemos puesto el lente se va a estimular la parte de la retina que debe estimular y nosotros tenemos una buena visión. ¿Ya? ¿Qué les iba a decir? Bueno, ¿cómo nos damos cuenta entonces que ese paciente, que esa persona es hipermétrope? Porque a diferencia del lente del miope, que yo miro y todas las imágenes se hacen chicas, el hipermétrope, yo miro el lente y todas las imágenes se van a hacer grandes, ¿ya? Entonces, una imagen de un lente que yo miro, que se hace la imagen, las cositas se hacen pequeñas, es de un miope, y si se hacen grandotas, es un hipermétrope. No tengo que a veces preguntarle a la persona, ¿es miope o es hipermétrope? Generalmente cuando van a mi consulta yo comienzo a mirar, a mover los lentes y yo ya le digo lo que es, y el paciente ya me dice, sí doctora, eso tengo. Y a veces es la cuestión de la experiencia, ¿no? Nosotros usamos unos lensómetros para saber la medida del lente, pero yo no es que me lo sé así, pero yo ya más o menos voy poniendo un lente con otro y lo veo y lo comparo, eso es, y me sale. Digo, mira, yo no tengo que comprar un lensómetro que cuesta tanto, pero es la experiencia, además de la experiencia, es porque yo he sido docente de los optometristas, todos los optometristas graduados de la universidad, entonces le preguntan, la doctora Luna, le van a decir, yo la conozco, fue mi profesora, entonces se supone que yo tengo que saber mucho más que los optometristas, ¿verdad? Que no puede ser que la profesora sepa menos. Bueno, entonces vimos ya hipermetropía, vamos a ver ahora esta otra presbiopía a la que todos vamos a llegar, menos los miopes. Ya, entonces vamos a ir viendo presbiopía, presbicia. Entonces aquí tenemos, fíjate, un ojo normal, un ojito normal, que el enfoque es a nivel de la mácula, en el punto focal, en el punto donde debe estar, un cristalino que está bien, un cristalino que está normal, un ojo que todas sus estructuras están bien. Pero cuando ya
Llegamos a cierta edad, 38, 40 años, empezamos con que el cristalino ya se pone duro, un poco más rígido, ya no quiere trabajar, ya los ligamentos no trabajan y no hay este proceso que se llama acomodación. Se perdió. Entonces ya mi imagen, como ya no hay quien trabaje, ¡plac!, se va para afuera. Entonces va a pasarnos lo mismo del hipermétrope, pero la diferencia es que aquí yo voy a tener problemas es para ver de cerca. De lejos de repente yo voy a ver bien, de repente voy a ver bien. Entonces yo veo bien de lejos, pero de cerca no voy a ver. Entonces, ¿por qué? Porque aquí está mi problema, en el cristalino, en los ligamentos suspensorios, ellos ya por envejecimiento ya no van a trabajar lo que trabajaban cuando una persona es joven, ¿no? Entonces enfocaba bien y lógicamente que iba a ver claro, pero si ya estoy ya mayorcita y ese lente mío ya no funciona bien, entonces no voy a poder ver bien. Ese es el problema en las personas presbíteras. Papá, mamá, su docente. Entonces ya perdemos prácticamente la capacidad de acomodación, como yo les decía, eso que el cristalino cambia su forma. Entonces, miren aquí, el cristalino normalmente cambia, se hace más flaquito, más gordito, se hace más flaquito, más gordito, porque acomodamos conforme queremos ver de lejos o de cerca, acomodamos. Y aquí en este gráfico, fíjense ustedes, una imagen que está de lejos, que está a lo lejos y una imagen que está cerca. Entonces, miren cuando el cristalino, miren lo que pasa con el cristalino, cuando va a ver algo de cerca se engorda, ¿ves? Se hace gordito y también trabajan los ligamentos. Cuando va a ver de lejos, el cristalino se hace más flaquito, ¿ves? Y se acortan un poco los ligamentos. Entonces, así está trabajando siempre. Entonces, nosotros vemos, las personas ven de lejos y de cerca sin problemas, sin tener necesidad de lente. Pero cuando aquí nos está fallando esto, es que ahí viene el problema de las personas que ya tenemos que usar lentes para lectura porque ya no hay manera de solucionar nuestro problema, ¿no? Eso ya no, eso no. Entonces, aquí tenemos, fíjense ustedes, como les decía, las personas ya, como no están viendo bien de cerca, porque la acomodación ya no es posible, ya se ve entorpecida, entonces tengo que estirar un poco más para yo poder ver. Tanto que yo debería prestar otra mano, otro brazo para poder ver mejor. No es posible, entonces fíjense, este señor se sienta en el sofá, en la parte de arriba del sofá, mientras más lejos va a ver más clarito, de cerca no va a poder ver, porque el presbita no ve bien de cerca, de lejos está viendo bien. Y así es como ve, fíjate, de cerca, mira esta tarjetita, no se ve nada, todo borroso, pero de lejos se ve claro, ¿ves? Porque el presbita no ve bien de cerca. Estas son las características por ejemplo, de que uno dice tiene una vista cansada, el cristalino ya no trabaja, ya se pone más duro, la acomodación ya no hay, la acomodación óptima, sino que ya el enfoque se pierde y no vemos bien de cerca y generalmente aparece entre los 35 a 40 años digamos, ¿ya? Y aquí tenemos también parte de la sintomatología, que es lo que se va a sentir cuando recién empezamos con el problema. Primero el dolor de cabeza, la cefalea que nos va a dar, porque queremos ver no podemos. Entonces va a haber lo que se llama fatiga ocular. Tenemos que alejar los objetos para ver. Todas esas son consecuencias de lo que ya uno va a pensar, ya tiene que usar lentes para cerca. Y la dificultad para ver de cerca, ¿ves? Personas de más de 40 años no pueden leer y tienen la necesidad ya del uso de lentes. Entonces, es lo típico, por decirles, yo tengo mis lentes en mi consultorio, tengo en el hospital, tengo en el carro y tengo aquí dos. Uno está abajo, abajo de mi casa, abajo en la sala, en el comedor, y otro lo cargo yo, y otros están, 2 o 3 están por allá. Imagínense la cantidad de lentes que tengo, porque si se me queda, me muero, no veo nada. No veo, Dios mío, quiero ver, ni el celular puedo ver, qué desesperación. Entonces, somos los que nos llenamos de muchos lentes de cerca para no olvidarnos cuando salimos a algún lado y nos olvidamos de los lentes. Entonces, estas son las características. Aquí ustedes van a ver, bueno, esos son los síntomas. Aquí vamos a ver la visión, cómo se ve. Mira, de lejos bien, de cerca ya no. Y la guitarrita está igual, y de lejos muy bien, y de cerca ya no. Fíjense que ya hemos visto las diferentes formas de
de alteraciones de la visión, ¿no? Con estos dibujitos de acá. Acá, ¿cómo vamos a tratar? Entonces, fíjate tú, si mientras más un lente lo que va a hacer es que como que nos acerca la imagen y podemos ver claro. Aquí en esto ustedes ven que cuando está atrás está, mire, borrosito. No, vamos a el lente para presbita lo que hace es acercar la medida, acercar el lente. Es como una lupa. Prácticamente esto es como una lupa, pero es un lente positivo, como que fuera un hipermétrope. Es un lente positivo. Solo que el hipermétrope ni de lejos ni de cerca. El presbita de cerca, no. Entonces aquí es más o menos para que ustedes se den cuenta cómo este señor sin los lentes ve mal y ya al ponerse, ya al tratar de ver mejor, con los lentecitos va a ver más claro, ¿no? Porque la lupa nos va a agrandar la imagen y vamos a poder ver. ¿Cómo tratamos la presbiopía? La vamos a tratar con lentes. Bien sea lentes monofocales como los que yo estoy usando, es decir, que es un solo lente donde yo puedo leer. Y si ustedes se dan cuenta también mi lente, yo me lo pongo como las abuelitas, me dicen, pero no me importa, lo que me interesa es cómo estén mis ojos. Entonces yo me los pongo aquí y yo quiero leer, por ejemplo, la lista de ustedes yo pongo y la leo. Si yo me quito esto, chútale, no veo. Los veo a ustedes, los voy a ver un poquito mejor. Pero acá, Dios mío, puras líneas negras. Si yo me pongo el lente ahí, yo ahí voy a ver las letras claritas y yo a ustedes los veo por fuera de mi lente, como está haciendo el señor, por fuera de mi lente, porque yo de lejos yo veo bien, pero de cerca es mi problema. Entonces, si yo me hago esto, acostumbro a que mi ojo trabaje a través de una lupa y no puede ser. Mi ojo tiene que trabajar porque él trabaja bien. Yo no le puedo poner algo que después vaya a ser difícil y vaya a tener que usar todo el tiempo la lupa porque ya ni siquiera de lejos voy a ver. Entonces, utilizo los lentes que son monofocales en este caso, o pueden ser bifocales. El monofocal siempre tienen que ponérselo aquí, porque si se ponen un monofocal acá, ya saben que el ojo se acostumbra a ver de lejos también con una lupa. O podemos usar, por ejemplo, bifocales, como en este caso, y ustedes deben haber visto los papás, los lentes así, esos son bifocales porque tienen dos segmentos, un segmento superior que puede tener medida, como que no puede tener medida también, y un segmento inferior que es el que nos vamos a usar para cerca. Podemos utilizar ahora los lentes progresivos, que son tanto para visión lejana, visión intermedia y visión de cerca. Entonces, estos lentes progresivos son los que ahora se están usando ya para no tener que estar usando estos. Entonces, tienes la opción de poder ver de lejos, sin medida, si no necesitamos, un poquito de medida para la computadora y ahora un poquito, y la medida para ver de cerca. Entonces, no tengo que sacarme lentes, yo puedo cargar el lentes todo el tiempo, ¿no? Secretarias, odontólogos, gente que trabaja con la computadora, tiene que trabajar con lentes progresivos, donde son 3 medidas, trifocales. Sino que no se ven, están escondiditos. Y ahora venimos con otro problema más, que ya es el último, es el astigmatismo. Ese es otro defecto refractivo. Ya hemos visto cuál es la causa de los defectos de la miopía y de la hipermetropía, cuál de la presbiopía, y ahora vamos a ver el defecto del astigmatismo, dónde encontramos el problema del astigmatismo. Entonces, si ustedes están viendo aquí, tenemos una córnea normal que tiene una esfericidad normal, pero acá esa esfericidad no es igual. Fíjate aquí y fíjate la forma de acá. Esto tiene la forma como que fuera un conito, ¿ves? Un conito de lado, ¿sí ves? Un conito. No, mira la forma. Entonces, esta forma de aquí, que se llama, todo lo que es córnea es querato. Querato es igual a córnea. Como es el problema corneal, le decimos queratocono, porque esa córnea tiene la forma de un cono, ¿ya? Este paciente o esta persona ya tiene su problema visual. Ya, estos sí se pueden adquirir. Se pueden adquirir por una cirugía, de repente una cirugía que se hizo, algún cuerpo extraño que le cayó, que cambió la forma de la córnea, de la forma de la esfericidad. Entonces ahí sí estos astigmatismos pueden ser adquiridos, como también pueden ser congénitos, ¿no? Entonces acá tenemos otra imagen. Fíjense ustedes la imagen del ojo normal. Tenemos una E clarita, una E muy clara que pasa a nuestro ojito, estimula y vemos la letra E clara. Pero acá el paciente con astigmatismo, fíjense que ve como que tuviera sombras, como que tuvieran varias letras juntas, ahí, varias letras E juntas. ¿Ven? Si ven esto de acá, ¿no? Como que tuviera una sombrita la letra E. ¿Por qué? Porque esta letra E, al llegar a la retina, no va a estimular un solo punto, estimula varios puntos. ¿Ven?
Esto es donde debería estimular y sale por aquí un punto, por acá otro punto, por acá otro punto. Este es un astigmatismo puro, porque solamente va a estimular con diferentes, se abre como un conito, el cono de Stewart se llama, un conito donde estimula la retina por los diferentes puntos. Entonces, por eso, lógicamente, que va a haber como que lo ve con ese halo, con esa sombra, ¿no? Aquí tenemos cuáles son las causas de un astigmatismo. Entonces dice la irregularidad de la curvatura del lente o de la córnea. Puede ser problemas del cristalino también, pero mucho más es de la córnea. Diferencia refractaria entre los dos ejes principales. Si nosotros tenemos un círculo, nosotros tenemos un eje horizontal, perpendicular o vertical y un eje horizontal. Entonces los rayos que entran al globo ocular no convergen en un solo punto, lo que habíamos visto, sino que forman dos líneas focales dando lugar a una pérdida del detalle. Entonces aquí tenemos el paciente o la persona que tiene o el ojo con astigmatismo, donde todo el porte de su tamaño de ojo está bien, pero aquí la córnea está mal y entonces a lo que entra, yo les dije la otra que ustedes se dieron cuenta, ese es un astigmatismo puro. Aquí tenemos un puntito aquí y otro puntito acá. ¿Qué tipo de astigmatismo será este? A ver, de acuerdo a lo que ya hemos leído. ¿Qué tipo de astigmatismo creen que será ya? Aquí tengo dos diagnósticos. Hipermétrope. No. Esta imagen, ay, ¿dónde está? Esto es un miope. Este es un miope, llegó antes de y no estimuló. Este de acá es por el defecto corneal. Entonces, este es un astigmatismo miópico. ¿Cómo yo sé que es un hipermétrope? Cuando mi rayo de luz ya no va a estar aquí este enfoque, sino que va a estar más acá y este más afuera. Entonces, los dos están afuera. Ahí yo hablo de un astigmatismo hipermetrópico. Este es un astigmatismo miópico y el una diferencia, ¿no? Vamos al cuadro clínico. Al cuadro clínico. Entonces, miren, aquí dice, lógicamente que va a haber la disminución de la agudeza visual para lejos y para cerca. La visión es borrosa, el paciente no va a ver bien, pero lo característico del paciente con astigmatismo es que los objetos se ven distorsionados. Ustedes van a ver aquí en esta imagen de aquí, a ver, ya, fíjense ustedes en las características de este gráfico que ya lo hemos visto en los otros, ¿no? Y les decía, en los otros ve borroso, pero todo está normal. Fíjense ustedes que aquí está un ojo normal y mira cómo la guitarra se deforma, ¿ves? No está así, la guitarra se deforma. El árbol normal, fíjate cómo se deforma, se hace flaco y largo. El edificio, mira cómo se hace también alargado. El libro, mira cómo se hace como también, como que se cierra más, ¿ves? Así ve un astigmata. El astigmata ve los objetos deformes, distorsionados, dependiendo de dónde esté el eje o el meridiano alterado. Entonces, siempre va a tener dolores de cabeza lógica. Generalmente todos los defectos refractivos tienen que ver con los dolores de cabeza. Por eso es que un paciente con dolor de cabeza lo chequea, no tanto el neurólogo, sino el oftalmólogo, y el oftalmólogo primero, por si acaso sea un defecto refractivo. A veces el defecto refractivo soluciona el problema de la cefalea y no tiene que ir al neurólogo. Pero cuando no lo soluciona, entonces ahí sí tiene que ir con el neurólogo, ¿no? Entonces tenemos, dice, casi siempre se presentan asociados a miopía o hipermetropía, lo que les había dicho anteriormente, ¿no? Por lo que los síntomas se superponen a estas afecciones. O sea, ya no solamente voy a ver distorsionado, sino que no voy a ver bien de lejos o no voy a ver ni de lejos ni de cerca cuando tengo esta combinación de miopía o de hipermetropía, ¿no? Lo estamos viendo más grandecito para que se den cuenta. Mira cómo es el cambio. Y así nuestro cerebro se acostumbra a ver. Por eso es que cuando uno le va a poner un lente cilíndrico a una persona, si es recién que va a usar y tiene una medida alta, no es posible ponerle la medida completa porque el dolor de cabeza no lo va a aguantar. El cerebro tiene que acostumbrarse
a que la imagen, a enderezar la imagen para ver cómo tiene que ver. Tiene que adaptarse, vamos a ir aumentando medidas poco a poco, cada 6 meses, pero tiene que cargar el lente puesto todo el tiempo. Entonces, miren, si estamos hablando de la córnea, estamos hablando de una esfera. Nosotros vamos a hacer como que tuviera unas líneas perpendiculares, oblicuas, verticales y horizontales. Vamos a hacer la córnea. Entonces, los ejes que son más comunes son los ejes verticales y los ejes horizontales son los que